Chicos y chicas, programa número 40, número redondísimo de Desde la Sombra. Lo primero de todo, como siempre, no se puede perder la tradición, un saludo para toda la gente que nos escucha en diferido en YouTube, en Evox, en Amazon Podcast, en Spotify. Y con diferido, ¿a quién me refiero? A mi madre, a mi padre y a mi abuela, sí, señor. Pues hoy también nos dejamos de preámbulo, ¿vale? Hoy vamos a retomar la sección que teníamos un poco abandonada de streamers, ¿vale? Que es de creadores de contenido como aquí estamos acostumbrados, pero es de una forma diferente. El streamer de hoy juega a diferentes títulos, muchos de ellos son de la temática de los Souls, y en su inicio estuvo como no-hitter y ahora sobre todo narra su lore, historia de los personajes, curiosidades, pues sin más dilatación anal, nos acompaña ni más ni menos que el señor Gabriel. Señor, ¿estás entre nosotros? Manifiéstese. Sí, ahora estoy. Ahora sí. Ahora ya sí estamos que directamente. me había muteado sin querer, entonces, bueno, el típico paso del directo para no interrumpir por lo que decías, pero bueno. Al contrario, ¿no? En plan, cuando teníamos que estar muteados tú estás hablando y ahora cuando tienes que hablar te muteas. Sí. Y así hacemos la charla. Me sale al revés. Me sale al revés. Increíble, nada. Streamer de éxito. Oye, por cierto, normalmente siempre suelo preguntar por el nombre real, pero en este caso quiero confirmar que sé cuál es tu nombre real. Vale. Porque me han informado fuente de confianza. ¿Puede ser que tu nombre real sea Ramiro? Efectivamente. No es Gabriel, como todo el mundo piensa. Claro. Y como todo el mundo quiere que sea, para tener la razón, que es una ambición que tenemos todos y todas, tener la razón todo el 24/7, pero no, es un engaño, nada. Incluso para mí, que no me gusta mucho mi nombre de pila, prefiero que me llamen Gabri y cosas así. Siempre me ha gustado mucho más. Bueno, pero sí. Era simplemente para saber que no le tengo que cortar la oreja a mi fuente de información. Ya luego me dio también más información Nada. confidencial que luego iremos a lo largo de la charla confirmando contigo. Bueno, pues entonces para la gente que no sepa qué es lo que hace en Twitch, aunque más o menos en la presentación he comentado un poco lo que hace, mejor que lo cuente su autor, ¿no? ¿Qué es lo que haces ahora actualmente en Twitch? Lo que hago ahora es cualquier tipo de videojuego que tenga así una especie de narrativa un poquitín oculta, un poquitín que tengas que el destramarla tú mismo o tú misma, como pueden ser los Souls, o actualmente como estamos con el Hollow Knight y demás, incluso los Silent Hill o algunos títulos que parecen que son autoexplicativos, pero tienen mucho más detrás de lo que parece. Yo lo que hago es un gameplay entero, completo del juego, explicando absolutamente todos los detalles de la historia, tanto dentro como fuera de la obra. Es decir, qué ha llevado este diseño, qué significa esto, qué significa lo otro, y aparte del lore superficial, como suelo llamarlo, aparte del lore superficial... Sí, la cinemática o lo que te cuente directamente del juego. O el propio diseño, ¿sabes? Porque el propio diseño del videojuego, insisto, en los Silent Hill, por ejemplo, los nombres de las calles o las grandes cosas que se narran ahí, que son referencias a otro tipo de género, de cosas del género del terror, etcétera, etcétera, también lo narro y también lo cuento porque me parece súper interesante a mí. Es decir, que no te gustan los juegos que la narrativa, o sea, que puede tener una narrativa de puta madre, pero a ti te gustan los que no te lo cuentan. Es porque te gusta a ti interpretarlo en cierta manera. Sí, de cierta manera hay como un juego. Interpretación. Claro, hay como un extra de juego, es decir, yo puedo dominar un juego perfectamente, etcétera, etcétera. Pero hay un juego que me gusta un poquitín más, que es el estrujar algo más el cerebro. En esto se puede estar de acuerdo o no, es simplemente un gusto, ¿vale? Y a mí me gustan un poquitín más los que tengo que destramar algo. Supongo que me viene cuando lees libros que vas muy lento o muy lenta. Entonces te vas creando una historia en tu cabeza de qué es lo que puede ser. Si el libro está bien escrito, pues vas justificando todas tus creencias. Y en los videojuegos me gustaría que pasara un poquitín más eso, ¿no? Cuando llegó Dark Souls, pues fue para mí como Dios. Claro, vamos, como una esto de iluminación tener... increíble. A ti, los libros estos que te refieres son los que van habiendo como muchas partes de un puzzle, como muchas piezas que tú te gusta como formular teorías para luego encajarlas, ¿no? Claro. Es Me curioso, parece súper interesante. hay mucha gente que precisamente, por ejemplo, los Souls, el del Ring y demás, no le gustan la narrativa, precisamente por eso, porque simplemente para ellos no les gusta investigar lo que es la información que está detrás, que también es verdad que es un poco tedioso, o sea, puede estar, independiente de que sea mejor o peor,
es verdad que es un poco tedioso y lleva un trabajo de investigación para completar esa información del lore, que no es en Mm. cualquiera, pero eso, o Es sea, parte de lo que es parte de la experiencia, quiero decir, y lo puedes rechazar perfectamente. Es decir, puedes decir, esto a mí no me gusta, no quiero claro. enterarme o prefiero ver un vídeo y enterarme y demás, y me parece que está bien. No hay ningún mal en que, Mm. el gusto sea variado. Lo que sí estaría mal, no es decir, esto es basura o esto está mal, ¿vale? Porque es una afirmación así como categórica muy mala, muy, muy absurda. Claro, claro, El- bueno, cada si la uno tiene, intención, si la tiene su intención, opinión, claro. claro. Claro, tendrán su opinión, pero hay que saber, ¿no? Discernir entre gusto y lo que realmente está mal. Si, por ejemplo, la historia no tuviera sentido y encima la escribes mal, etcétera, etcétera, está mal. ¿Vale? Y es cuando categóricamente está mal. Pero como lo hace muy bien este señor, el señor Miyazaki, el, vamos, a mí me encanta. A mí me fascina porque es algo muy complicado de hacer. Algo muy, muy complicado de hacer. Fragmentar, que tenga sentido y que puedas tú divagar en muchas teorías hasta llegar hasta la verdad, eso es una cosa muy complicada de hacer. Es que, Muy joder, es complicado. que ya ahondaremos un poco más en el tema del lore, por ejemplo, de los Mm. Souls, que es lo que te tengo que preguntar, porque hay muchas cosas que me Sí, gustan, pero yo también solo te adelanto que en una pequeña, o sea, en una investigación que estuve haciendo durante un tiempo, mm, de mucha gente diferente, tenía como interpretaciones que variaban en ciertas cosas. Entonces digo, sí, joder, sí, sí, sí. o sea, ¿cómo coño llego yo a una conclusión? Porque claro, si uno me dice que es blanco, otro me dice que es negro, Mm. me cuesta en ese caso dilucidar cuál es realmente el color. Pero bueno, ya ahondaremos eso un poco, simplemente era un poco Dale, sí, sí, sí. como curiosidad, ya ahondaremos más en eso. Lo que quiero saber un Mm. poco es tu trayectoria, es decir, tu inicio, cómo Mm. empezaste. A ver, sí que es cierto que empecé a tener un poquito más de público en mi faceta de no-hitter y demás, Ujú. pero yo antes, previo, En los realmente, principios de creación de el contenido. principio, el primer streaming que abrí, Ujú. era para mostrarle a mi pareja el lore de Bloodborne. O sea, literalmente lo primero que hice fue un lore gameplay. Fue Hostia, un qué lore gameplay. guapo. Y simplemente porque no podía transmitirlo por Discord en aquel momento, ¿no? Hace unos años, Ujú. no podía transmitirlo por Discord porque era la puta Play. Y en la Play había un botón de share y tal y no sé qué. Entonces yo Sí. se lo iba narrando y le iba diciendo, mira, esto tal, no sé qué, no sé cuándo. Empezó a entrar gente y me dijo, qué guapo lo que haces. Yo me alegro, pero no me interesa que entres porque yo estoy streameando para otra persona. O sea, y a mí que me estás contando, ¿no? Eh, de ahí salté a jugar un poquitín Monster Hunter porque Ujú. quería también mostrarle un poquitín de este juego que me encantaba. A Estaba, mí Monster estaba Hunter hasta también arriba me yo con el flipa, Monster O Hunter World. sea, Sí, nada, es un juegazo. Un juegazo. juegazo. Y entró muchísima gente de repente, pero muchísima, pero una o sea, barbaridad en aquel momento, ¿no? En qué año era El, esto? Más o menos para hacer una idea. pues era Aproximadamente. 2018. Era 2018. 2018. Mm. Yo tenía Mm. 100 seguidores, e igual tenía 20, 30 personas, ¿sabes? Joder. Porque había algo que lo llamábamos como sofá del chill o algo así, no me acuerdo qué recuerdos ahora, chaval. Lo llamábamos como, creo que sofá del chill, Ujú. y era que simplemente la gente se metía y yo les decía, no me habléis. Vale, yo estoy aquí jugando y comentando todo lo que hago, pero no me habléis porque no tengo capacidad, ¿sabes? Para contar cosas, ¿sabes? Sí, sí, Y sí. él decía, vale, vale, no, Muy si yo estoy aquí complicado. trabajando, tranqui y tal. Claro, y solo Y bueno, escuchándote pues de fondo. Claro, qué bueno. sí, y solamente escuchándome de fondo. Y me gustaba eso. Y un día dije, bueno, pues ha pasado mucho tiempo y demás. Bueno, abandoné los directos pues por trabajo, mucho trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Hmm. Y luego volví, pero volví pues haciendo retos, haciendo el SL1, que es el Dark Souls a nivel 1, etcétera, etcétera. Uh. Y un Mm. chaval me hizo una raid una vez, el darkero me hizo una raid una vez y me dijo, Mm. prueba la Nouge y tal. Y yo digo, no, es imposible. Eso es imposible, no creo. No creo, no soy tan buen jugador, ¿no? Y lo probé con el Hollow Knight y quedé bastante prendido del reto. Me gustó Mm. mucho la comunidad, estuvimos muy, muy guay, o sea, fue increíble. Y Mm. como soy una persona que ya, si luego tienes más preguntas, pues ya lo verás, porque Mm. cada año tengo que cambiar mi contenido de todo lo que hago, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, como en absolutamente todo. Voy cambiándolo todo porque me Cada aburro. año. Porque sí, más o menos. Es que cada vez que pasa un año, digo, "Buah, necesito saber algo más. Necesito hacer algo distinto. Tengo esa necesidad, ¿no?
imperiosa necesidad. Entonces la no-hit ya no me llenaba tanto porque necesitaba hacer algo nuevo. Ujú. Y dije, ¿y si dije por Twitter una vez, ¿os gustaría que narrara la historia de los Souls que siempre se me ha dado bien? Y Ujú. dijo la gente, sí. No sé, el tweet se volvió súper loco y dije, bueno, empezamos mañana. Y así empecé. Joder. Y, y hasta Ya ahora, está la verdad ahora. es ¿Y que me ahora ha llevas ido ya bien. más de un año narrando o...? Todavía no. Todavía no. Todavía Quedan tres no. meses, 4 meses. Ya estoy notando que me estoy comiendo las uñas. Y esto sí que es cierto. Y quiero hacer algo nuevo y no sé el qué. Y me estoy poniendo nervioso. Ya Uf, es noto que que, claro, se me cae la piel. es que eso que te ha autoimpuesto de cambiar el contenido, no drásticamente, pero cambiar, variar el Mm. contenido en cierta manera cada año, joder, al final te No está es algo que me autoimponga, ¿eh? imponiendo. Ujú. Claro, pero no es algo que me autoimponga. No es una norma que yo llevo escrita en la frente todos los Ah, vale, días. vale, claro, Sino eso que yo he sí. notado, coño, tengo una edad, ¿no? Entonces, yo ya sé cuándo, en qué momento voy a empezar a sufrir un cambio mental como para querer cambiar las cosas. Llevo así muchísimos años. O sea, ya me conozco y ya es inevitable. Lo he intentado Joder. evitar y no puedo. No puedo. Te Es diría que imposible. no te entiendo, pero te entiendo tan bien. O sea, te lo Mm, hice porque aquí el Menda ha pasado por. mm. Ha abandonado dos carreras y ha cambiado tres o cuatro veces de trabajo. Entonces, sé ese Claro, punto eso en el sí. que te refieres, porque Mm, llegas tú contigo mismo y dices, ya no puedo más. O sea, no puedo. O sea, no me llena, no me motiva. X, o claro. sea, tú lo notas y dices, ya he llegado como a mi límite. El vaso se ha desbordado y Mm. tengo que hacer algo. O sea, Así es, te. así es. Y pillo como obsesiones. Todo el rato miro algo y es como súper interesante y quiero saberlo todo sobre eso. Y me paso un año sabiendo sobre eso y así trabajando sobre eso. Ahora, a mí me da igual. O sea, Es un joder, problema. un Es un poco. problema, pero bueno, se trabaja. En parte funciona como yo. Es decir, funciona por venazos. Te da un Sí, venazo de algo, pero, Dios te gusta y empiezas a investigar mucho y a hacer mucho sobre eso mismo. O sea, coincido bastante con ese. Con pero ese- Pero es algo muy normal, quiero decir, hemos sido educados y educadas en el abrir Twitter y ver un montón de información todo el rato, todo súper Hmm, interesante. Y luego abres TikTok y ves más información interesante, súper rápida de consumo. Y hmm, cuando vas viendo que todo te interesa, porque realmente todo en el mundo es interesante, porque si lo hace otro ser humano, tú eres de la misma especie y te puede interesar igual, claro. al final lo que haces es ver un montón de basura, porque es eso también, ver un montón de También. basura, algo te llama muchísimo la atención porque, qué sé yo, encaja con tus gustos o lo que sea, Hmm, y vas a por ello. Antes no había tanta afluencia de de información información, y de claro, e contenido, ibas a por claro. algo tiro fijo. ¿Sabes? Ahora es Hmm. que podemos saber de absolutamente todo y lo queremos saber todo porque esa es la ambición que tenemos como seres humanos. Y es normal, no podemos evitarlo. Y qué cagada también porque nos han criado en este sistema de madre de Dios. Ahora Ya. mismo me siento inútil porque no sé 125 mil millones de cosas. Y está mal, está Ya, mal. claro. Y en Nos plan, hace muy mal, la verdad. y luego eso, luego nacen las inseguridades porque hay tantas cosas y tú quieres saber de todo y lógicamente no puedes saber de todo y tienes que Mm, elegir una. Y esa una y dices, ¿y si esto no es lo que no es claro, lo que realmente para lo que estoy hecho? Pero bueno, pues ya lo único que te queda es probar. Prueba y si ves que no te gusta, pues cambia y a otra cosa. Es la así conclusión es. que he podido llegar, pero bueno, eso de encontrar tu sitio en el mundo de lo que quieras hacer es complicado. Es uno de los creo que de lo más complicado que existe de nuestra generación. Por lo menos Joder, y creo que tanto. tendrá más o menos mi edad, ¿no? Alrededor de los 30 años. Sí, tengo 30. Tengo 30, sí. Vale, bueno, yo Sí, sí. De 27 hecho, lo hice me queda hace muy dos poco. días. Es verdad que te Hace 2 días, felicité. sí. Que bueno, Sí. aquí a todo el mundo ya les felicitáis, luego por privado, por a quien no lo haya hecho, a Gabriel. Bueno, seguimos. Entonces, estuviste haciendo. De repente te dio el venazo por las no hits. Empezaste a hacer no hits. Llegaste a hacer alguna no hit, ¿verdad? De Dark Souls Varias, 1. varias. De hecho, sí, sí, sí. De hecho, Dark Souls 1 fue como una cosa que él quería hacer porque me gustaba. Pero Ujú. la primera, tal y como entré dentro de Team Hitless, que es como Sí, de que el no equipo, te. Sí, digamos, no golpeados. los no golpeados, como entré fue directamente con una que no se había sacado nunca nadie. La verdad, Ujú. fue en Hollow Knight. Era un juego que simplemente la tenían dos personas, ningún hispano. Y era Y mi de. amigo Ciro la sacó, fue el primer hispano Ujú. en sacarla. Y yo fui el segundo hispano en sacarla, pero además yo lo hice sin hechizos. Entonces fui también el primero del Ujú. mundo en sacarla. Y fue
mi primer no-hit fue una Warfest, que estoy como muy orgulloso porque Hostia, simplemente, como te digo, tengo la necesidad siempre de hacer algo como narrativo, algo absurdo, ¿no? Ujú. Algo que me haga gracia a mí, no gracia de risa, sino Sí, gracia de que simplemente pues me hace tilín o algo así. sí. Y como a mí no se me daba bien jugar con hechizos en el juego, dije pues los quito y encima pues jugamos, ¿no? Y no sé. Ujú. Y después hice ese Dark Souls 1, Dark Souls 3, no me acuerdo si la tengo, creo que no. El Bloodborne y ¿qué más? No me acuerdo qué más, la verdad. No me acuerdo qué más, pero bueno, estuve Joder, un pero par de bueno, ya, horas. ya, ya son unos cuantos. Yo las no hits Sí. me parecen muy complicadas. Es decir, yo creo que necesitas tener un nivel mental y una habilidad Mm. y un tiempo que, joder, que al final es que no te da ni un puto toque ninguno. O sea, yo Sí. alguna lo he pensado, digo, oye, estaría guapo, pero luego lo pienso y digo, a ver, para, campeón. Tú sabes todo lo que va a tener que llegar, que llegue hasta casi el final. Imagínate que en un casual llega hasta casi el final y luego en el final te dan. O sea, es una locura. O sea, yo respeto a quien lo hace, pero lo veo muy, muy complicado. Y Sí. eso, y creo que es mucha Pues. tensión. Te puede llegar incluso, yo sé de gente que le ha podido cargar hasta psicológicamente, porque dices, joder, mm. estás repitiendo el mismo proceso, el mismo bucle. Y eso, supongo que tú sabrás también lo que es pasar por eso, pero bueno. Sí, pero es algo de lo que aprendes también. Quiero decir, a mí me sirvió también para mi vida personal. Saber dónde están mis límites, saber qué es lo que le pasa a mi corazón en una situación de estrés, etcétera, etcétera, y saber cómo controlarlo. Porque tienes que controlarlo, porque te está viendo mucha gente. Y no por defraudarlos ni nada, sino Ujú, por saber cómo quitarte ese miedo escénico o claro. saber cómo controlar lo que es una especie, y lo relaciono así de forma absurda, pero bueno, es como una especie de ataque de ansiedad controlada. Hmm, Entonces, conocer ese ataque de ansiedad controlada, te lo prometo que me ha ayudado de forma personal, porque es una especie de situación en la que tú tienes todo el control del mundo, tú sabes lo que tienes que hacer, pero sin embargo estás teniendo los mismos síntomas que un ataque de ansiedad. Falta de aire, hmm, hiperventilación, incluso el corazón te va a mil, te empiezas a marear, etcétera, etcétera. joder. Vale, y saber cómo tienes que lidiar con tu cuerpo en ese momento, a mí me ayudó. Me ayudó un montón. Y esto te lo puedo decir casi todo. No hitter, espero que no de la forma personal en la que me pasó a mí, sí que son el conocer la ansiedad así como de primera mano, Hmm. pero sí que te ayuda. Es decir, ponerte a veces al límite en una situación controlada el- puede ayudar mucho a que cuando se descontrole, al menos sepas qué es lo que tienes que hacer. Y es Hmm. bonito, Se es va a bonito. buscar Porque controlar la situación. Joder, es que es verdad, sí, yo también lo decía el Alex el Capo, de que la mm, no hit que hizo del Sekiro también le cambió la vida. sí, Claro, al final sí, cada uno se lo toma de una manera, lo interpreta de una manera y le afecta a nivel personal. La verdad es que claro. es curioso cuanto menos. Pero bueno, Mm, volviendo al tema de la narrativa, al tema del lore, que es en mm, el que estamos allí. sí. Comentaste, o sea, el momento en el que decidiste cambiar fue simplemente por un tweet que pusiste, ¿no? Es decir, que no fue algo premeditado, sino que lo lanzaste ahí y... No fue nada premeditado, simplemente fue una cosa que ocurrió. Realmente sí que lo quería hacer, era algo que quería hacer, pero no sabía cuándo, ni cómo, ni nada. Hmm, Y lo puse. Yo estaba jugando el Den Ring e iba contándole a la gente en plan, pues mira, vamos a hacer una run con un mago que te cuenta las cosas del mundo de la magia, ¿no? Y me hacía un lore con el personaje, tal, súper personal. Tenía que hacer hmm, unas misiones y otras no, tal, no sé. Yo lo jugaba así. Y a la gente le gustaba. Pero lo que hmm. vi que más le gustaba era ver algunos detalles que habían pasado por alto. Y digo, ¿por qué lo han pasado por alto? Claro, llevo 12 años jugando este tipo de juegos. Hermano, claro, tengo una experiencia como para enlazar cosas de la narrativa que igual la gente no. Y dije, bueno, esto ha pasado con los Dark Souls 1. Y aunque la Hmm. gente diga que todo el lore se lo conocen, igual no, ¿no? Igual sí que les interesa Igual alguna escucharte cosilla se narrar le esto. escapa. Claro. Y creo que desde el minuto uno ya empieza todo el mundo en plan a decir, ah, vale, ok. Y no había jugado este juego. Y nada, y salió así por un tweet, lancé y listo. Y No tengo hay eso, más. bueno, en plan, te iba a decir, justo la siguiente pregunta que te iba a hacer, un poco la has Mm, respondido, porque vale, llevas 12 años, pero a ver, también yo, por ejemplo, llevo jugando 8 años al LOL y no me sé toda la narrativa de los personajes. Entonces, yo sí que te iba a claro. preguntar cómo Mm, te informas exactamente, porque volviendo a lo que te comenté al principio,
digo, Mm. en los Dark Souls, para completar el lore, me parece una tarea muy complicada y tediosa. Que viene, si no me equivoco, de las descripciones de los objetos, de la cinemática que te pongan, las que hay, si hay, claro, porque hay algunas que a lo mejor no hay. No hay, Y claro. de luego ordenar un poco la información. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Es decir, ¿cómo profundizas para saber enlazar la historia y todo eso? Más o menos. Creo que soy la peor persona a la que le puedes preguntar eso, porque soy un caos. Entonces, yo no soy una persona capaz de organizarme. Yo no puedo abrir una carpeta, un folio, un documento ni nada, y no puedo organizarme. No, me cuesta mucho. Entonces, yo he descubierto hace poco, vale, no lo sabía, pero al Ujú, parecer tengo buena memoria. Dicen que tengo buena memoria. Pero es cierto, me he dado cuenta de que es cierto. ujú. Entonces, ¿yo qué hago? Leo un objeto, ¿no? Sí, Y pone la descripción, no sé qué, y pone la diosa de la luna o algo así, ¿no? sí. Y digo, bueno, pues esto es importante, ¿no? Me lo voy a guardar para más adelante. Luego veo en una estructura, en una columna, que hay un dibujo de una señora pues con una luna entre las manos. Digo, bueno, pues claramente es la diosa de la luna de la que hablaba antes. ¿Está relacionado de alguna manera? Y lo empiezo a buscar, ¿no? Empiezo a pensar, ¿estará relacionado de alguna manera? Me fumo Ujú, 80 porque esto sí que pasa mucho. Te fumas 80 hasta que de repente vas escarbando la realidad. Es como un trabajo de investigación, pero el- a medida que vas jugando, tú vas jugando y vas descubriendo todos los secretos, te lo vas leyendo todo, y siempre que tengas la capacidad para memorizar todo lo que habías leído o entender las cosas que habían pasado, sale. ujú. No tienes esta capacidad de memoria, que no pasa nada, que es lo más normal del mundo. De lo más normal, vaya. El- claro, te lo apuntas, ¿vale? Abre un blog de notas y dices, coño, ¿quién ha hablado de una señora de la luna? Voy a poner señora de la luna, tal, no sé qué, en sitio no Ujú, sé cuánto. Luego cuando te encuentres con otro objeto que igual tenga algo que ver, o al menos el diseño y demás tenga algo que ver, ujú, lo apuntas también. Y dices, uy, pues igual esta zona eran amigos, o eran no sé qué, o eran no sé cuánto. Y te ujú. vas creando tu historia ahí mentalmente. ¿Qué pasa? A lo largo de los años, pues obviamente la historia se cierra, todo este círculo se completa y, y el lore es como que ya está muy estudiado, ¿no? Ya está puesto Joder. y en O bandeja. sea, es que claro, también puede ser que aparte, porque claro, en la descripción de los objetos también te puede hacer mención eso a una señora, a alguien, pero luego también el propio diseño de los objetos te puede dar alguna pista sobre más Sí, lore. claro, claro, claro. Tú imagínate que estamos hablando de esta señora de la luna, ¿no? Que Joder. me lo estoy inventando, ¿no? Sí, sí, sí. El- lo más normal es que igual en un escudo la heráldica tenga una luna pintada, ¿vale? Ujú, Y aunque no te lo expliquen, por ejemplo, te pone antiguo escudo de un reino o de una diosa ya olvidada. Y pone una luna. Y tú, "Ah, bueno, ok, bueno, tampoco era muy complicado. Luego las formas. Las ujú. formas también es algo que narra mucho. Y en cuanto al arte y todo esto, sí que es cierto que hay que profundizar un poquitín más por saber qué es lo que Sí, él claro. ha podido decir, etcétera, etcétera, pero tampoco es muy necesario. Esas son Mm, pistas que a veces dan los desarrolladores y desarrolladoras para que tú te sientas bien si sabes algo más, pero mm. tampoco es muy necesario. Son todo cosas visuales. Al final un videojuego es una cosa narrativa, visual y Claro. auditiva, entonces tienes que jugar con eso. Tienes que jugar con lo que te van mandando. Claro, Toda info. y luego lo que pasa es que luego no tienes ninguna manera de constatar que la teoría que tú tienes es cierta, ¿no? Es decir, vale, tú, siguiendo por ejemplo la línea esta de que dice de, mira, te encuentras un colgante de la diosa de la luna y luego te encuentras justo en una pared pues algo de la diosa de la luna. Oye, pues está relacionado con esto, es decir, a lo mejor encuentras algo con lo que relacionan las tres cosas, pero ¿de qué manera puedes afirmar tú de decir esto es así? Es decir, la historia de la diosa de la luna es esto, por esto y por esto. Y saber que no te estás equivocando. ¿Hasta qué punto es totalmente interpretación tuya de lo que Mm. realmente quería cuando crearon el juego? Depende de lo sólido que sea el argumento. Esto todo depende de lo sólido que sea. Igual que puede pasar en ciencia y demás, el, tú igual puedes tener una idea, ¿no? Matemática, pero no puedes llegar a hacerlo de forma empírica como la conocemos en plan con las manos, ¿no? Claro. Yo no puedo ir hasta el momento del Big Bang porque es el minuto cero, ¿no? Yo no Ya. puedo ir hasta ahí. Pero sé perfectamente qué ha ocurrido. La expansión del universo es una cosa que existe. Y aunque yo no te lo pueda demostrar en ese minuto cero, tiene que haber ocurrido porque todo implica que sí. O sea, todo indica, perdón, que es así.
Entonces, Ujú. de esa manera inevitable, de ese argumento tan sólido que no se puede tumbar, ese muro de hierro que no se puede ni abrir ni tumbar, como digo, sale lo que se dice, pues, algo que es canónico. ¿Vale? Vale, o sea, Hay cosas que sí entran en la interpretación, pero tu interpretación tiene que ser sólida. No puedes claro, es decir, esto es decir, así porque a mí me gusta. No, tiene que ser sólida. Listo. claro, que decir, mientras se llega a la finalidad, que es Mm, justificar el porqué de esto, si la historia claro. medio encaja, o sea, lógicamente lo justifica, pero si Mm. la historia encaja, ya lo das por válido. O sea, entiendo entonces la teoría. No hay ninguna manera de confirmarlo, pero bueno, es como tu manera de acercarte más a la realidad, ¿no? Claro, Es que. esto hablando de las cosas que se dejan un poquitín al aire, ¿vale? Ujú. Porque hay otras que son muy claras, el juego te lo explica y hay como mucho bulo dentro de estos juegos, ¿no? Hay gente Claro. que se ha creído como una mentira que se ha dicho muchas veces, no por Ujú. ello se convierte en una verdad, pero estos bulos se han ido acumulando uno tras otro simplemente porque nadie ha comprobado la verdad. Es un poquito como los conspiracionistas, pero del lore de los videojuegos. Es una Sí, cosa medio extraña. Esto ocurre mucho, sí. pasó muchísimo en los Dark Souls. Había una teoría que todo el mundo me decía encima. En el directo me dijeron, creo que fue esto, pero bueno, me dijeron, no, eso no es así, porque yo he leído que... Y abro un objeto y lo muestro y digo, pues aquí pone todo lo contrario, hermano, aquí pone lo que yo he dicho. Y cartas sobre la mesa pesa, lo que pone en el objeto es lo que ha escrito el diseñador del juego, no lo que te diga tu compañero, ¿no? Es Eso es así. así. No haber investigado por tu propia cuenta hace que caigas en ese tipo de trampa, digamos, de la narrativa. Ujú. Bueno, entonces ahora ya con el tema de la narrativa, ¿cuál diría, al menos de momento en la temática de los Souls, cuál dirías que es la historia o la narrativa que has investigado o que has descubierto o la que más te ha gustado de todos los Souls? Souls Mm, o Bloodborne, así, la que más alguna me ha que gustado recuerde o narrar, que te guste claro, narrar o que te guste personalmente. claro, igual, claro, ahí hay como muchas pantallas, ¿no? Hay La que más muchísimo, me ha ¿no? gustado narrar ha sido entero Dark Souls 3. Dark Souls 3 es una cosa que me fascina porque tiene una energía y una carga romántica que en los otros falta, más que nada por infraestructura. Ujú. Sin más, la consola en la que salieron, etcétera, etcétera. Claro, al final Tiene también una es lo mismo carga, cuando salió Dark Souls 1 que el Dark Souls 3. Ya corrigieron claro, ciertas cosas. son 5 años más tarde, Claro. 5 o 6 años más tarde. Entonces, le da una carga, un sentimiento, una emoción que quería tener Dark Souls 1 seguro, pero que no pudo pues, porque salió en la PS3. Mm. Y Dark Souls 3, pues claro, es una obra para mí que me llama mucho. Y haberlo narrado, creo que es de las cosas más satisfactorias que he hecho nunca. Porque hubo un momento, creo que es sobre el capítulo 7 9 por ahí, Ujú. en el que entendí que a la gente también le gustaba escucharme cuando me ponía intensito, digamos. O sea, yo cuando me vengo muy arriba, yo soy una persona muy emocional en este sentido, ¿no? Ujú. Me emociono mucho y me vengo arriba y lo narro como si lo estuviera viviendo, Ujú. como si estuviera ahí en medio de la batalla o lo que sea, ¿no? Entonces me vengo un Ujú. poquito arriba, eso sí que es cierto. A ver, eso Y está me daba guay. vergüenza antes. Claro, está guay, pero la vida te ha enseñado, o al menos a mí la vida me ha enseñado que tengo que relajarme en ciertas situaciones, Sí. en el no te emociones mucho, tranquilo, el estate quieto, estate chill, low key, etcétera, etcétera. Mm. Si la vida te enseña eso, luego te llevas el palo de que Claro, no esa, te estás esa es expresando como como la realmente vida, pero quieres. en un sentido un poco más convencional, ¿no? Es decir, eso a lo Sí, mejor fuera de internet sí que te lo compro, pero en internet yo creo que si precisamente estás calmado es lo raro. O no ves aquí al final sí, todos los streamers, en plan, gritar mucho es gracioso, ¿no? En esta sí, generación, pero eso es internet. O sea, yo creo que en la realidad a lo que te refieres es un poco a lo más convencional en plan claro. fuera en el mundo real. En internet yo creo que está más aceptado. Además que yo lo prefiero. O sea, yo prefiero a alguien que viva realmente lo que esté haciendo a que lo esté haciendo de forma así como controlada, aceptada socialmente. Sí, pero vas con el reflejo. Y es inevitable porque te has criado en el mundo exterior, no en internet. Ya, Entonces, claro. como vas con el reflejo, crees que estás haciendo algo mal. Entonces, en Dark Souls sí que me abrí en este sentido. Y sobre esos capítulos ya me volví loco. Y empecé a narrar. Y el último capítulo yo creo que es lo mejor que he hecho en toda Twitch porque estoy muy contento con ese. Y fue la narración de Gael.
Y mi interpretación de lo que significa, no lo encontré en ninguna parte, no me importa a mí que nadie lo diga, pero para mí es canónico. Es decir, Ujú, tal y como va la narrativa, yo lo que expreso de, de ese combate y de lo que significa ese jefe para toda la saga y lo que nos ha querido transmitir el autor con todo esto y con toda la idea y con el diseño propio del personaje es justamente lo que digo. Y explotarlo y contarlo y narrar todo el dolor que se siente y toda la humanidad que hay detrás de ese personaje, eh, es lo que más me gusta. Y desde entonces yo creo que se ha convertido en mi jefe favorito, mi narración favorita, junto con mi ujú, juego favorito de narrar. Así que las tres, digamos, pantallas serían esas. ujú. O Serían esas. sea, un Porque la Gael, ¿no? Has investigación fue dicho. Gael. Porque la investigación fue solo mía. Es decir, todo el mundo se puede saber el lore de Gael, pero la interpretación de lo que es el metajuego, por así decirlo, la presentación, el diseño y lo que significa, el propio significado del personaje, Ujú, es algo que me labré yo y que además te digo, esto casi inicia, digamos, ujú. me di cuenta ese mismo día. Ese mismo día me di cuenta de lo que significaba Te y lo encajaron narré y las piezas. quedó... Sí, me encajaron las piezas de la que lo narré, de la que lo dije. Dije, es que está todo sólido. Mi boca estaba hablando, mi boca estaba soltando palabras que estaban, y yo estaba trabajando en mi cabeza y estaba todo sólido. No había ninguna falla. No lo había leído en ninguna parte. La interpretación de ese personaje Ujú. para mí es sólida, sólida. No es Pues por tirarme flores ni nada, es que simplemente me gustó mucho. no, hombre, Me sí, gustó sí, mucho el juego y hombre, todo, y con la pinta música, guay. todo. Oye, ¿eso lo tienes subido en algún sitio? ¿Lo tienes puesto en YouTube o lo tienes... Está en YouTube, sí. Está Sí, en sí, sí, está en YouTube así, YouTube. a lo mejor como dividido por capítulos, según me has dicho? Has dicho Es 7 el y 9. último, ese es el último de todos los capítulos. La batalla contra Gael, creo que es el penúltimo jefe que me cargo. No sé en qué minuto ni qué Sí, estará, pero sí. bueno, Pero bueno, está por que ahí. está ahí, Sí, sí. a quien le interese. Y que entonces tienes subido toda la historia narrativa de Dark Souls Mm, 3 también del sí, Dark Souls 1 también, sí, y del 2. y del 2 también, de los tres Dark Sí, Souls. Y Elden Ring, que no sé si lo has jugado sí, o- sí, sí, sí. ¿Y qué te Lo hemos parece? jugado. Es una maravilla, es una obra increíble que golpea donde flaqueaban las demás, aunque también flaquea donde algunas otras brillan, Hmm, que es una cosa muy normal, vaya. No pasa nada por ello. hmm, Y es una obra muy grande. Me encantaría hacer un lore gameplay, por ejemplo, pero hasta que no salgan los DLCs y todo eso, que a día de hoy no sabemos nada, no lo hmm. podría hacer. Pero es una obra el, fantástica que relata muy bien muchísimos puntos del, del- de distintas corrientes del arte, etcétera. A mí me gusta mucho el arte, soy muy pesado con ello. Pero Ujú. bueno, relata muchísimos puntos de, de ismos del arte, o sea, de vanguardias y demás, y de cosas increíbles que la verdad que es La verdad que una delicia a visualmente, los ojos. Sí, es una visualmente delicia a los ojos. está muy guay. De hecho, mira, yo la única que a lo mejor pega que le pongo, o sea, que yo también me lo he pasado y me lo he gozado, pero a lo Ujú. mejor si le tuviera que poner alguna pega, ¿sabes? Pero yo me lo he pasado guay, es a lo mejor un poco reducirlo, o sea, al final se me hizo como Mm, muy largo. O sea, yo creo que ya la parte sí, sobre todo de la nieve, si no me equivoco, a partir de la zona de la nieve, era ya como muy ya como extenderlo demasiado. Yo se queda justo antes de la nieve y ya por mí se queda guay. Pero bueno, que entiendo que también es que tendrá su motivo para extenderlo. claro, tiene su motivo, tiene su lore y todo detrás, y también es parte culpa nuestra esto, porque estamos muy acostumbrados y acostumbrados a que los videojuegos se fumen y que ya está, y claro, tú llevas igual 70 horas jugadas de un videojuego que no estás entendiendo, claro, y esa parte ya te sobra porque además es todo muy complicado, muy difícil, está todo muy yermo, es un páramo nevado con un gigante ahí al fondo y no entiendes nada y no te das cuenta de lo que está pasando. Hmm. Y entiendo también, pero también es un golpe de humildad. En plan, nos está enseñando que igual tendríamos que habernos parado un poquitín más, entender qué es lo que estaba pasando, que lo hemos consumido como si fuera fast food, que estamos haciendo lo mismo que entrar en una red social y un videojuego de este tipo. No es para hacer eso. Sí que es cierto que se hace un poquitín largo. Hay alguna escena que recortaría, pero también es un golpe de humildad para nosotros y nosotras. Igual que lo fue Sekiro, igual que lo fue todos estos juegos que siempre tienen ese golpe de humildad sobre nuestras cabezas. Vaya, es lo que yo pienso. Ujú. A ver, claro, al final es también lo que comenté al principio.
que es que al final como la narrativa, hay mucha gente que prefiere directamente eso, que le den la narrativa. Aquí investigar, fíjate que yo a mí me gusta, es decir, yo de lo poco que investigo me interesa. Pero es que luego es muy complicado, es decir, porque a lo mejor ya no solo porque no, yo todos los objetos, por ejemplo, que conseguía, me los leía. Y digo, oh, vale, ¿esto de qué puede ser? Pero claro, al final eso también, completar la historia reside de que te consigas todos los objetos y el mundo es grandísimo. Y si, joder, Mm. no encuentras alguno de los objetos que están, entonces la historia te va a quedar incompleta. Tienes que hacer un barrido completo de todos los bosses, de todo el mapa, para poder completar la historia, ¿no? Sí o sí. Entonces en Elden Ring, por ejemplo, sí que lo veo más complicado que en los Dark Souls. Que dentro de Mm. lo que cabe, aunque tenga esa cierta libertad, estás un poquito más encorsetado, ¿no? Eso sí que es verdad. Necesitas muchas cosas para poder ver las cosas pequeñas. Aunque lo que es general, lo de carácter general, lo que está sucediendo en el mundo, Sí, la sí que se rama te explica de una principal. forma más directa. Claro, lo que es la rama principal y todo eso, sí que se te explica de una forma directa. Y en este pasa que el juego te castiga con que cuando llegues al final, igual te llevas una sorpresa por no haber investigado lo suficiente. Que es lo mismo que le debería haber pasado a tu personaje si no hubiese investigado la verdad sobre las cosas, ¿no? Entonces tu personaje y tú sois uno. Os lleváis la misma sorpresa y os lleváis un martillazo en la cabeza que os dice haber estudiado, haber visto todo para ver la verdad de estas cosas. Entonces, cualquier forma de la que juegues va a estar bien. Porque cuando te llevas la hostia, lo que te están diciendo es, te ha faltado información, pues bueno, aquí te llevas la sorpresa y aquí te traiciono o lo que sea, ¿no? Ujú, No te pueden traicionar si de antes sabías que te lo iban a hacer, ¿no? ujú. No hay mentira, por ejemplo, si tú te sabes todas las verdades. Es así, es así. Con eso juego este tipo de juegos. Y está bien también, no sé, es otra Eh, experiencia, otra forma Y de verlo. Luego lo juegas otra vez y ya te das cuenta, ¿no? En plan, ay, me salté esto, me salté lo otro, pero... como suele pasar. Entonces, ¿tienes pensado cuando salgan las DLC? ¿Tienes pensado hacerte un lore gameplay de todo el Den Sí, Ring? Yo creo que puede sí, sí, ser sí. bastante trabajoso. O sea, yo creo que el más grande de todo lo demás, ¿no Sí, crees? una barbaridad. O sea, el de los 30 capítulos no va a bajar esa cosa. Eh, Ahí sí que me gustaría trabajar con alguien o con lo que sea, porque es un trabajo muy colosal. Es un Sí, trabajo es muy muy, colosal muy y grande. no. Y no va a poder ser, no va a poder ser. Solo es imposible. Es Claro, imposible. no es si también Am, está, porque sí que tenía curiosidad por comentarte sobre un personaje que a mí me gusta. Digo, por si tú sabías aclarar un poco más de esta historia, porque yo lo poco que he visto no termino de encajar. O sea, lo escuché hace ya porque a mí me gustaba escuchar podcasts de lore de Dark Souls, de Elden Ring, y estaba escuchando el Elden mm. Ring. Y claro, lo que pasa es que no ahondaba mucho sobre uno de los personajes que a mí me gusta, que es el Zampaeze, que era Uh, que por lo poco que he escuchado, por lo visto, era mm. como un señor que se volvió loquísimo y al final de tan loco que se volvió, simplemente ya se dedicaba, era como la maldad personificada. Pero entonces, no sé si sabes tú algo más de este personaje de que pueda ahondar, si puedes complementar o sobre tu personaje, porque me llama mucho la Tampoco es que atención. sea muy docto ahora mismo en el del Ring, porque hace Ujú. muchísimo que no lo Claro. juego, hace unos 1000 meses, pero básicamente es un relato muy típico, ¿vale? Este es un relato muy típico. Ujú. Caballeros importantes en una mesa importante, como si fueran los caballeros de la mesa redonda, etcétera, etcétera. Ujú. Todos son relatos, ¿vale? Todos son como esencias de relatos que ya conocemos, ¿vale? Como si fuera el Robin Hood o etcétera, etcétera, ¿no? Y Ujú. este es el típico caballero que todo el mundo odia porque es pestilente, etcétera, etcétera, y porque él defiende a alguien vilipendiado, que son unas criaturas que nacen con una, entre comillas, malformación, que él lo ve como una bendición, porque Ujú. antiguamente era una bendición, y entonces está más de su lado que del lado de lo que son los seres humanos, digamos, por así decirlo, pura sangre, ¿no? Sí. Él está más de su lado, entonces completamente vilipendiado, completamente asqueado por todo el mundo, etcétera, etcétera. El Mm. título que se gana, el de San Paeses, todo esto sí que es cierto y lo lleva a la locura, etcétera. Pero no lo veo como el malo de algo. Simplemente lo veo como una persona incomprendida, y la incomprensión te lleva a la soledad, te lleva a que te señalen, te llevan a todo este tipo de situaciones que hacen que actúes de la manera reflejo con la que los demás te están señalando, que es la violencia. Entonces, bueno, es más o menos la historia que tiene. Luego ya, para meterme más en profundidad, pues
estaríamos un rato y además tendría que investigar antes de equivocarme Ujú. porque No, bueno, hace sí, mucho que es no decir, lo pero juego. al final cuadra cuando una persona también se ve en una situación límite a nivel psicológico. Sí que Sí. al final tiene muchas maneras de expresarlo. Puede ser o bien con odio, como es lo que puede parecer que refleje, o hay gente que a lo mejor se cierra en sí misma o se inflige daño a sí misma a modo de... Es decir, que al final cada uno reacciona de una manera, odio o con tristeza. Pero da Entonces, igual la reacción si es de tristeza, odio, encerrarse, soledad, da igual la reacción. Todas las reacciones ante esto, ante un evento violento, es la misma violencia. Violencia contra ti mismo, contra los demás, contra tu integridad física, tu integridad moral, tu integridad mental. Da igual. Es el reflejo de lo mismo que te están haciendo desde fuera. Cuando te señalan, cuando te machacan, cuando te pegan, cuando te escupen con palabras o lo que sea, tú lo que reflejas es violencia. No tiene por qué ser del mismo tipo. Si te pegan no tienes que volver a pegar, pero igual sí que te encierras en casa durante 2 años. Y eso también es un tipo de violencia. Entonces, es lo en que le cierta pasó a tu manera, personaje, sí. ¿sí? Mm. Es curioso, o sea, yo cuando haga el lore de gameplay, allá cuando lo vaya a hacer, estaré un poco atento para ver si ahonda sobre Sí, la historia. Y eso en general tiene que estar guay. Y ya por cierto, ya por siguiendo ya por completar el círculo de los juegos Mm. de Miyazaki, al Sekiro lo has jugado. Sí, claro. Por Tenemos lore, cierto, gameplay, todo de Sekiro, o sea que... también Sí, tiene sí, el sí. lore gameplay de Sí, Sekiro. sí, sí. Después, Quedó más low key ese, quedó como más oculto, claro. no sé por qué, de alguna manera, pero quedó como más oculto, pero sí, sí, tenemos lore, Claro, eso, tenemos lore. eso te voy a decir porque el Sekiro en realidad sí que te cuenta la historia un poco más de forma Mm. tradicional. O sea, yo aunque la Sí. historia te la cuente como complemento, yo creo que al final el Mm. punto fuerte de ese juego es como la mecánica del juego, ¿no? Claro. De los parry y demás. Pero bueno, aún Pero así, hay que tener en cuenta que es autoexplicativo. Y entonces, por ejemplo, al lore gameplay venía mucha gente en plan, bueno, ya me sé toda la historia, ¿no? Ya me lo sé. Ok. Pero no. Eso es lo que te cuentan. Luego hay muchísimos más detalles, muchísimas más cosas. El, hay algunas que han quedado en el aire, que esperábamos un DLC en este juego y al final no salió porque fue el que menos ventas tuvo y demás. Creo que eran 4 millones frente a 11 millones, una borrada así en plan una, una ujú, salvajada de falta de ventas. Y ujú, entonces no sacaron DLC seguramente por eso. Y el Sekiro yo lo enfoqué desde otro punto de vista, porque es un juego que transcurre en un momento histórico real en Japón, durante el periodo Sengoku, que es un periodo de guerras, por eso se llama así, Sengoku, periodo ujú, de guerras, sí. y hay muchísimas referencias a momentos históricos, a emblemas históricos, a familias, a casas, a lugares, a todo. Hay un montón de referencias a mitos. Está el sintoísmo y el budismo, puesto como a él le encanta, que es de Ujú, esta manera en la que él se ríe, Miyazaki obviamente no, se ríe de las religiones y de lo que se aprovechan, del dinero que piden, etcétera, etcétera, y se ríe de todo este tipo de cosas con un humor suyo muy, muy oscuro ujú. y muy macabro, pero al final eso, faltaba pues ese toque que perdemos eh, por esta distancia cultural. Hay algo que siempre pongo de ejemplo cuando hay una distancia cultural de esto, y es, por ejemplo, ¿te gusta el anime? ¿O ves anime o cosas así? Sí, sí, bueno, de hecho tengo un póster de los Vale. yoyos, debería ser representativo. Es verdad, lo estoy viendo ya, no, la verdad que ha sido una pregunta bastante, bastante bien, bien, bien. Entonces, hay un momento que yo siempre describo como el de falta, el de lejanía cultural, ¿no? Ujú, Cuando se postran, cuando en un anime se postran, ¿no? Sobre el sí. suelo y hacen la reverencia esta, Ujú, clásica. Tú sabes, como occidental, que eso es una máxima, el ofrenda de respeto, o que le está mostrando todo el honor, o le está dando su vida o algo así. Tú sabes en palabras lo que significa, pero no vamos a sentirlo nunca en el corazón, lo no, que claro. realmente pueda sentir una persona japonesa al ver a un personaje o a su personaje favorito arrodillarse o postrarse ante otro, ¿no? Nunca vamos a notarlo porque nos falta ese toque cultural. Con Sekiro pasaba lo mismo. Y creo que es parte de lo que nos faltó para entender cuando, Joder, cuando jugamos la es obra. verdad, o Nosotros somos sea, occidentales. no, claro, la verdad, yo eso, a mí de que se arrodillase aquí nuestro amigo Sergio ante el Zaga ese, pero por Dios, que es un Zaga, o sea, en plan, y claro, yo Es sé, o que sea, si es el que está haciéndolo todo, si te está carrileando Sergio, aquí el amigo Sekiro, entonces, ahora yo lo puedo medir de otra manera, que es verdad que puede ser otra interpretación, pero digo, no, no puede ser.
No puede, o sea, en plan, para mí debería estar como la torna invertida. O sea, es decir, como al final también es tema de servidumbre a otra persona. O sea, y no es algo, por ejemplo, que compartan, pero claro, la verdad es que allí, bueno, y también en la época en la que estaban, o sea, a día de hoy Claro. lo veo, lo puedo medio entender, pero lógicamente, pues eso digo, servidumbre a otra persona, que le jodan, ¿sabes? Es decir, pero sí, Claro, entiendo. es que son culturas distintas. Son culturas distintas y tenemos que entenderlo y listo. Y te, Y no lo podemos sentir, pero sí lo podemos entender. y Es lo te voy a cierto. decir, alguna, ya por curiosidad, algún dato, alguna historia o algo así de Sekiro que la gente no suele saber. Yo me incluyo, yo seguramente que no lo sepa. Yo la trama principal Sí, sí que la entiendo, pero algo así que diga, pues mira, esto no lo suele saber la gente. sí. Como Hay curiosidad. una que, hay una que la gente, casi siempre en los lore gameplays hay un momento en el que la gente empieza a escribir en plan, what the fuck, ¿no? En plan, esto no lo he visto. Y no se ve, es una cosa que no se ve. Tienes que hacer uso de la FreeCam, es decir, desligar la cámara de la cinemática y moverte libremente por el escenario, ¿vale? Que es Ujú, en uno de los finales, ¿de acuerdo? Tú matas al malo, digamos, para no hacer spoiler ni nada, tú matas al malo y ujú. luego viene tu padre, el búho, ¿no? Sí. El cargando, ¿no? Con una espada, que además es una espada que deberías ver en otro final del juego, ¿vale? Lo que Ujú. indica que ha matado a otro personaje, pero lo que no ves es qué objeto pone delante de la cara del viejo Ishin, que es el tipo del que matas, ¿no? Y es la cabeza de su nieto. Le pone la cabeza de su nieto, claro, eso no lo ves porque la cámara te lo oculta, pero si sales si utilizas trucos, digamos, y sales con la freecam, como digo, Ujú. le ves la cara al nieto del viejo que acabas de matar. Y eso no sale, no se te explica en ningún momento. En ningún momento. ¿Qué Ni te lo cojones, dejan tío? caer, ni nada. Simplemente lo tienes que ver así. Lo tienes que intuir. Pero han sido tan listos como para pensar, oye, si alguien pilla la frica, se dará cuenta de que... Y ahí está, Pero, ese detalle. pero vale, necesita eso como un mod o algo para poder, eso, la Sí, FreeCam es eso, como un mod para que tú puedas ver fuera de esa cinemática, ¿no? claro. En la cinemática, Pero es pero... algo que tú puedes intuir. Es decir, volvemos a lo de antes. ¿Cómo sabes que algo es canónico, no? Era canónico en plan, tú veías a tu padre volver con una espada, ¿de acuerdo? Que le Ujú. pertenecía a otro personaje. Y dices, se habrán enfrentado, tal, no sé qué. Ok, se habrán enfrentado. Y eso era lo que se creía. Alguien usó la Freecam y dijo, no se enfrentaron, le cortó la cabeza y la puso delante de su viejo. O sea, es así. Entonces ahí es como corroboras que igual lo que creías era completamente cierto. Sólido, sólido. Joder, Todo indicaba que iba a ser así, pero no lo sabías. Ahí lo tienes. joder, qué cojones, o sea... Lo que la actual también tengo, o sea, es que Ujú. si, si sin poner la FreeCam no se iba a ver ese detalle, ¿por qué estaba Ujú. ahí si lo ponía? O sea, eso es lo que no entiendo. O sea, esos son detalles ocultos que ponen adrede, porque... Pero claro, es que... El- sí, hay muchas cosas de estas que se hacen adrede. Por ejemplo, en God of War, el 1, Ujú, ¿vale? No el Ragnarok, no me hagáis spoiler que no lo he jugado. El God of War 1, sabéis que hay un personaje que es inmortal, ¿vale? Tú ujú, le pegas, le rompes el cuello, haces todo lo que sea, es ujú, inmortal, ¿vale? La primera vez que luchas contra él, tú lo tiras por un barranco, ¿vale? Y lo mandas a la mierda, ¿vale? ujú. Y dices, bueno, ya está, se murió. Si pillas una freecam y vas hasta donde está el barranco, ¿vale? Bajas la cámara hasta donde el personaje debería caer, tiene una animación completamente distinta que está así. El personaje te ¿Qué sale así, dices, tío? diciendo, cabrón, no me he muerto. Has venido a ver cómo estaba mi cadáver, estoy así. Eso es cierto, entonces estas cosas las hacen a propósito, ¿sabes? Porque si hay alguien que tiene un interés, pues toma, ahí lo tienes. ¿Qué cojones, tío? O sea, yo, primera noticia, no sé ni que existían las FreeCam. ¿Qué cojones? Sí, 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 sí. Claro, Hostia. claro, puedes desligar o sea, tú puedes romper un juego, ¿sabes? Tú puedes romper un juego, entonces la cámara, que es algo que va fija a un personaje, hay una cámara que existe, ¿vale? En diseño, y tú Sí, enganchas al modelo del personaje, entonces la sí, sigue. donde lo Pero enfocas, sí. y si lo quitas? ¿Y si lo quitas qué? Pues la puedes mover. Ya está. Eso es una frica. Hostias, joder, tío. Me cago en Dios. Eso ya tenés que mirarlo ya por curiosidad. ¿Qué cojones?
No, no, Míratelo. Secret Ragnarok, Secret God of War, el Free Camera o algo así. Verás. Y encima en el God of War 1, pero el God of War 1, Sí. ¿cuántos años fue? El God of War 1 tiene ya un cojón de años, ¿no? ¿Cuánto? No, que va, 2018 ese juego. ¿En O por 2018? ahí, 2018, 2019, ¿no? Creo, o sea, God of War, me refiero al de la al de la PS4, ¿eh? Ah, vale, God of War 1 de la Play de la 4. PS4. Sí, sí, vale, es No, que claro, claro, el el otro primero no. estuvo en la Play 2, o sea, si eso me refería, Claro, digo. claro, sí. No, ese sí que tiene años, sí, que me acuerdo yo jugarlo y demás. Ese sí que tiene años, sí. Sí, sí, sí. Pero no, me refería al otro, al de la Play 4. Sí, sí. Claro, bueno, claro, ahí ya entiendo que bueno, se puede tener un poco más de tecnología para poder hacer eso. Uno de la Play 1, de la Play 2, creo que podría estar más complicado. No sé si también has descubierto tú Seguro. alguno el que, que se podía Ahí sí hacer que eso. desconozco. Ni Ahí, idea, ¿no? ahí muy Eh, complicado. Muy complicado. es complicado, Complicadísimo. joder. O sea, me ha descuadrado, no sé, de la existencia de eso, ya te digo. Y entonces, ha dicho que eso, más o menos en esencia, el juego y el personaje que más te ha gustado narrar ha sido de Dark Souls 3, que ha sido Gael, Sí, si no me equivoco. Es tu está bien. personaje Sí, sí, sí. preferido de todos, ¿no? Pero también me dijiste Pues sí. que empezaste con ¿cómo se llama? El Hollow Knight. El Hollow Knight que de Sí, hecho el sigues Anuj. todavía. Vaya. Sí, ahora. Sí. Vale, vale. Te había entendido mal, perdón. El culo mía. Sí, ahora hemos empezado con el lore gameplay de Hollow Knight y todavía lo estamos haciendo. Mañana toca otro cap y tal, no sé qué. Sí, sí, sí. Así es. Y entonces, o sea, ahora mismo tienes pensado el del Hollow Knight y una vez que termina un juego, cuando ya has Mm, hecho lo que es ese lore gameplay, ¿cómo decides mm. el siguiente? Es decir, porque vale, más o menos los juegos que hasta ahora que he visto, de Dark Souls 1 a 3, Sekiro, Hollow Knight, Elden Ring un poquillo, pero sin llegar a hacerlo. Es decir, para los siguientes, ¿cómo Mm. decides los siguientes? Pues vale, al final si llevas 12 años jugando a este tipo de juegos y lo investigas y tal, puedes ahondar mucho, pero los siguientes, es decir, por ejemplo, cuando termine Hollow Knight, ¿qué tienes pensado Lo que después? tengo ¿O cómo, pensado o es. cómo decides el siguiente al que va a jugar una vez que termina? Lo decido de manera arbitraria, lo que más me gusta a mí. Al final. mm, y la gente entra en mi directo, entonces tendrán que cargar con la culpa de ver lo que yo hago. No, es broma. Sino que simplemente lo decido en cuanto a lo que me apetece hacer. Y lo siguiente puede ser Blasphemous o el Outer Wilds, cualquiera de los dos. Lo que Ujú. pasa es que este segundo, hay un pequeño problema y es que no quiero arruinarle la experiencia a la gente que no lo ha jugado. Entonces, igual tardo más y obligo a la gente a jugar Outer Wilds. Luego ya, cuando toda mi comunidad juega Outer Wilds, lo hago. Pero el Blasphemous, por ejemplo, es un juego que también, aunque sea bastante autoexplicativo, tiene muchísimas cosas de las que hablar, sobre todo de historia del arte de aquí de España, porque es un juego Ujú. español y demás. El, ya les he dicho que yo soy un fanático del arte, entonces ese juego me va a dar muchísimo que hablar de historia del arte de España y es un tema que quiero hacer sí o sí y a ver si puedo hablar con los creadores del, del propio Blasphemous, a Del ver si propio podemos Asimov, hacer algo o lo hostia, que sea. Sí, sí, sí. Joder, Me gustaría eso. mucho, me gustaría mucho. Estaría guapo. Blasphemous, si no me equivoco, es como también como un estilo de Dark Souls, pero es en 2D, puede ser, o rollo Mm, indie, algo así. sí, 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 no, sí, es sí. que, es que me Sí, suena de haber visto algo por TikTok y sé que me llamó la atención y digo, oye, se ve guapo, pero en 2 dimensiones, ¿no? Pero no es como Binding of Isaac, por ejemplo, o Hollow, o mm. es como Hollow Knight, o es más bien como Hades, Es es que más ya no Hollow sé. Knight. Es más Hollow Knight. Es un Metroidvania, es decir, es un juego en el que tú adquieres habilidades con las que luego puedes volver y recorrer otros lugares, ¿vale? Ujú. Eso es lo básico en Metroidvania. Y lo que tiene es un aspecto el, muy de mundo decadente, grimdark, etcétera, etcétera, que recuerda al Dark Souls, pero todo relacionado con la cultura y el arte española. Él Ujú. es una maravilla. Es una maravilla. Mismamente el protagonista creo que es un nazareno, o sea, él es como una especie de nazareno, ¿vale? Está muy Sí, inspirado en ello, con todo sí, con el el casco este de gorrito y tal, penitente, está ahí. ¿no? El casco del penitente, y de hecho él se llama el penitente, por eso, vaya. Y es una locura lo que está hecho, cómo han transformado el propio cristianismo, que es una cultura muy sobria, es muy oscuro. O sea, el Ujú. cristianismo lo vemos siempre como sagrado, pero lo único que tiene la Biblia de sagrado
digamos, en cuanto a diseño, es el Sagrado Corazón de Jesús. Porque todo lo demás es Ya. muerte, traición, sangre, penitencia, redención, apocalipsis, la revelación, todo este tipo de cosas que son Sí, oscuras. sí, sí, de O entras a hecho. una iglesia y te sientes cohibido, te sientes como un cacho pequeño en el mundo bajo los ojos de Dios. ¿Qué es eso? ¿Sabes? Y Sí. han conseguido transmitirlo de una manera demencial, demencial. Sí, sí, de hecho la religión, lo que está guapo de la religión no es para nada predicarla ni, ni nada, sino No. lo que está guay es la historia de ciencia ficción que hay por detrás. Sí, 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 Que sí, 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 la sí. historia, A mí a mí el tema de la historia de los ángeles, sobre todo por la relación que tiene con Evangelion, o sea, me flipa. mm, Pero sí, joder. La Biblia es un otro fan de librazo para todo el Evangelion. mundo. Para todo Sí, el sí, mundo que sí. le guste la ciencia ficción, pum, la Biblia, pum, 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 y de Pero es una. que está, pero es que encima, lo bueno y lo malo, digamos, de la Biblia, es que está bien, o sea, dentro del lenguaje que tiene, ¿vale? Aunque haya muchas Biblias y demás, dentro del lenguaje que tiene, está muy bien escrito. O sea, es una historia que está guapísima. O sea, pero es Tú verás. oscura de cojones, pero está guapísima. Quitando, obviamente, las cositas de la época, ¿no? Como el maltrato y las estupideces, ¿vale? Pero, pero quitando eso y quedándote solamente con la parte de ficción, como es obvio, el, y atendiendo también a la parte histórica, esto es, o sea, también es un libro que habla de cosas históricas, como el Ujú. propio Jesús histórico y demás, pero la parte de ficción es Jesús en Cristo, o sea, Es que nunca mejor exagerado. Y dicho. encima todo lo apoyan sobre algo que pudo ser real, que es sobre la vida de Jesús. A partir de eso, buah, Sí, tremenda historia. Es decir, le da una piedra sí, sí, sí. y no te hace un castillo de arena. O sea, te hace, vamos, te hace toda la playa del mundo, te lo hace hecho Es un. una locura. Es A exagerado, mí me ¿no? encanta, a mí me encanta. Y todo lo que es el diseño de personajes, por así decirlo, porque no son personajes, son personas reales. Quiero decir, son personas que han caminado, han vivido, han hecho cosas, pero le dan una magia tan oscura. Madre mía, es que es una locura, es una locura. O sea, no sé. Y la gente, pues leyendo como si fuera proverbios la Biblia. No, hay que leerlo como un libro de ciencia ficción, de Green Dark, Literal. oscuro, mejor que Juego de Tronos. Es así, Es literal. es así. Es así. Comentan por aquí, ¿para cuándo un lore gameplay del Antiguo Testamento? No, ese es muy complicado. Ese es un DLC muy complicado. Eh, Esa precuela es complicadísima. No, 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 no se puede, no se Hostia, puede. O sea, primero, una vez que ya has hecho el de Elden Ring, que ya sea lo suyo, ya a lo mejor te puedes sentir Claro. preparado para investigar una del Antiguo Testamento. Es que joder, poca Joder. broma. El Antiguo Testamento es una cosa, ¿eh? Tanto los libros del principio del Antiguo Testamento y los libros del final de la propia Biblia son una cosa muy loca. La Biblia son muchos libros, por eso hablo así. Sí, sí, sí. Es una cosa muy loca. Yo es que tuve una educación católica cuando era pequeño en Hostias. Argentina. Y claro, bueno, Sí, sí, entonces, te bueno. acompaña. De hecho, es normal porque también Mm, mi pareja también estudió en un colegio católico y también muchas mm, cosas, pues las sabe, o sea, un poco por inercia. claro, Allí al final te lo semi-inculcan, entonces es imposible no claro, tener también es un eso, poquito de es eso. Ya eso. luego si te interesa, pues ya indagas más, pero esa formación de base la tienes. Mm. Yo, Y. o sea, nada que ver, yo con la religión no estoy muy peleado, obviamente, no quiero tener nada que ver, pero Ujú. sí que tengo ese deje de, obviamente, me gusta el tono y la soberbia de las iglesias y ese tipo de cosas que, bueno, que se me han quedado, pues, qué sé yo, ¿qué le voy a hacer? Está ahí. Bueno, claro, es lo Y el único que eco. está guay de la religión. O sea, a nadie le gusta todo lo oscuro que trae de Mm, corrupciones y Pero, etcétera, etcétera. pero esas cosas no. Esas Y cosas no. Que porque. además es algo muy gracioso, ¿no? Que la propia, por ejemplo, la propia religión cristiana el, promulga, debería promulgar buenos valores, porque no están mal los valores que realmente uno estudia, sobre todo de la caminata de Jesús y demás, después de todo Ujú. esto. No está mal, quiero decir, está con los vilipendiados, está con la gente pobre, pide. el- Era un rojo, Jesús era un rojo, coño, era muy rojo, era muy rojo, coño, y eso me gusta, y eso me No, encanta. sí, sí, ¿Qué está de pasa? puta madre. Se han adueñado, sí, se han adueñado de este discurso los conservadores, y encima, para más Inri, y qué gracia, ¿no? Inri, vale, Sí. para más Inri, el símbolo de la iglesia es el crucifijo, la crucifixión de Jesús, es decir, cuando se muere. Cuando el rojo se muere, es como muy gracioso y muy Ya. estúpido a la vez, ¿no? Estás promulgando una religión de un tío que decía unas cosas pero no las cumples y encima el símbolo de tu religión es cuando el pibe muere. Está ahí una cosa un poquito extraña.
un No, poquito claro, al extraño. final eso, la interpretación la utilizan como le sale de los cojones. O sea, si al final también eso Sí, sí, sí. me ha recordado un poco a Nietzsche y lo que fue la interpretación de lo del superhombre Lo para del los superhombre, nazis. sí. Claro, Sí. que lo utilizaron eso como base, como se pensaban que decían que superhombre era, en plan, el hombre blanco y a los judíos, Mm. pues que le jodan. ¿Sabes? En plan, y lejos de la realidad era lo que quería transmitir, que de hecho iba más bien relacionado con la muerte de Dios, que hay de hecho es una teoría en la que especifica por qué Dios está muerto y lo pone tupío, pero eso, que al final Claro, pero los conservadores siempre lo cogen para lo que le interesa. estamos hablando de los conservadores, estamos hablando de la derecha y de la ultraderecha, que lo único que saben hacer es apropiarse de imágenes e infundir su discurso. Y ya está, Y no hay más. desinformar, o sea, que todo lo que Desinformarse. hacen es muchísimo para la desinformación. Pero bueno, Mm. eso no andaremos tanto porque si no, ahí nos da para otro tema político. Sí, la verdad que sí. Volviendo un poco al tema de Hollow Knight, porque yo te debo Mm. confesar una cosa. Yo, Sí, o dime. sea, no me he llegado a pasar Hollow Knight, no he podido. Y fíjate, con algo Muy tan bien. sencillo, o sea, a mí a nivel de jugabilidad y de estética me parecía muy guay, me gusta mucho. Pero, ¿qué pasa? Te vas a reír, o sea, es por una gilipollez. Me pierdo en el puto mapa, tío. No sé, o sea, llegué ya a un punto en el que no sabía cómo coño avanzar. Tío, ¿eso es normal o es que soy retrasado? O sea, yo ya sé que de normal soy retrasado, pero es que, tío, hay un punto que digo, que ya he pasado por todos lados, que no puedo seguir avanzando. Y me frustro, porque ya cuando no puedo avanzar Claro, me frustro y digo, lo dejo, y lo dejé. Y por eso, mi esa con Hollow Knight es, digo, creo que es la razón por la que más gente lo ha dejado, el juego, el Hollow Knight. menos Creo que mal. sí que le falta una cosita. O sea, es la razón por la que sí, hay algunas más. En plan, que les ha parecido difícil o lo que sea. Pero la gente lo deja porque les resulta complicado orientarse. Te dan una brújula, te dan un mapa y aún así te pierdes. Y yo creo que sí que le falta una pequeña cosita al mapa. Y hay sitios en el mapa que están cortados, como que no los has visitado. ¿De acuerdo? Ujú. Y por ahí, por esos sitios, es por donde tienes que ir. ¿Qué pasa? Se ve tan poco y te das cuenta tan tarde que igual para en aquel momento ya estás frustrado o frustrada. Entonces, si pusieran alguna cosita visual en esa parte del mapa que tú no has visitado, para unos 3 puntitos, una flechita, ¿de acuerdo? Ujú. 3 puntitos estaría de puta madre. Ujú. La Algún gente tipo de indicativo, se algo para que encontraría. yo que sé, para que Un tenga. indicativo, Es que claro. no hay un Y sí que lo indicativo de hay. una verga. Sí, hay un indicativo que es el, por ejemplo, casi saco mi tarjeta de crédito. Vale, para mostrar. Vale, este es el mapa, ¿no? Ujú. Imagínate que tú quieres ir, pues, por aquí. ¿Vale? Vale. Creo que me estoy viendo ahora, sí. Sí. Vale. Imagínate que quieres ir por aquí. Y aquí vas a ver el camino como cortado. O como si le hubiesen metido un tajazo. Eso es Ujú. que no has pasado por ahí. Si está cerrado el camino, es que sí pasaste. Y ya Ujú. está. Con eso tú vas explorando el mapa. Y es un juego que quiere que te pierdas también. Es un juego que lo busca. Dejaste de jugar, vale, según el lore, según mi interpretación del lore, si dejas de jugar ese juego, has condenado todo a Hallownest a la infección naranja de los sueños que él estaba asolando. GG, murieron todos. Bueno, Todo es lo muerto. que pasó. Sí, todos muertos. Bueno, empezaremos de nuevo para que resuciten y lo intentaré. O sea, Sí, lo por tengo favor. apuntado como uno de mis pendientes porque, o sea, a mí el estilo de juego me sigue gustando porque al final Mm. tiene cierta esencia así soul, así de que tiene un poco su Sí. dificultad, de que te cura, de que si te mueres vuelve al último punto de control en el que hayas estado. Y eso me parecía guay. Y la movilidad y eso me parecía muy guay. Pero era eso, tío. Me perdía en lo más básico, me perdía. Mm. Y vale, que yo a mí me parece guay que tengan los mapas así, que no sean literalmente ir solo hacia la derecha. Pero cabrón, tío, déjame un puto indicativo, un algo, tío. O sea, es que claro. O Sí, 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 sí. sea, por esa Tal parte. cual. Pero bueno, lo intentaré. Lo intentaré. Entonces, simplemente mirar un poco las partes de los mapas en la que se vea como un tajo y no se vea como perfectamente cerrado. Algo así, Eso ¿no? es. Eso es. Tú Vale. sigue por ahí. Me lo Avanza. Y dejo. si no puedes avanzar, es porque igual te falta algo. Vete por otro lado. Y con paciencia, con muchísima paciencia, porque es un juego de caminar y explorar y escuchar cosas. La musiquita es bonita, el bichín es precioso. Entonces, date paciencia, Es verdad, la musiquilla también es verdad que no me te lo intentes gustaba. fumar. Sí, está increíble, está increíble. Está increíble, o sea, el compositor es Jesús en Cristo, o sea,
Es una cosa bárbara. Pero si al final todo me gustaba, lo único que era que digo, que no podía avanzar. Es decir, y al final cuando te quedas atascado en un sitio, hay gente que a lo mejor se queda atascado porque no puede pasar de un boss, yo no podía pasar del mapa. O sea, mi enemigo mortal era la orientación, El era mapa. mi propio entorno. No te preocupes porque es lo más normal del mundo. Lo más normal Por del lo mundo. menos me consuela que no soy el único retrasado. No, 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 para nada. Sí, yo también me perdía. Y eso que tengo muy buena orientación y buena memoria para ello, pero tenía que verlo y ahí había cosas que me costaban y listo. Simplemente Y me perdí happens, una ¿no? vez, ¿eh? Sí, 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 happens. Me perdí porque hay una parte del mapa que sí que se ve medio rara y ahí me perdí y no lo vi muy bien y bueno, cuesta, cuesta a veces. Pero bueno, si no Bueno. te sigues todo el lore gameplay paso a paso, ¿vale? Y así ves todo el juego. ¿Vale? Hay mucha gente que ha hecho eso y a mí me hace mucha ilusión el que alguien empiece un juego a jugarlo conmigo al lado porque saben que se lo van a pasar al 100%, porque yo tengo que mostrar obligatoriamente el 100% y lo hacen. Y es como, no sé qué pensar exactamente de esto, porque igual te estoy arruinando la experiencia, pero gracias. Está bien. Pues No sé. dicen por aquí, el verdadero boss, el camino. Así es. Así es. Literal. Por cierto, te había dicho que un informante de los míos me dio como cierta Ajá. información tuya. Es el momento ¿Mm? de constatar si la otra información es real. Comentó que tuviste algún tipo de accidente y Sí. por el que no pudiste hacer stream por un tiempo. ¿Es Mm. correcto? Y decía algo así del cráneo, algo así. Lo vi muy loco, pero ¿es correcto? Es correctísimo. No sé quién será tu informante. Imagino que alguien que esté por el chat. No. El, Seguramente, pero sí, sí. seguramente no, sí. Sí, tuve un accidente muy, muy grave que además me dejó sin olfato. Me dejó sin Hostias. olfato. O sea, no ¿Se tengo, puede, no se tengo puede contar olfato la desde el historia accidente. o es personal? Sí, claro. Se puede contar la historia, pero antes voy a hacer un pequeño inciso. Ujú. Y el inciso es el siguiente, y esto es importante. Fue una negligencia médica. Nada que ver, nada que ver con qué es lo que pasó. Vale, fue una negligencia, insisto. Vale, Sí, sí, eso ponerme la tampoco es tan vacuna. raro, ¿eh? Y Claro. aquí Es que es por el esto. sistema Es médico que un es por esto, poco... porque el tema está candente, entonces prefiero explicarlo antes esto. Ujú. Fui a ponerme la vacuna, ¿vale? Por eso lo digo, que fue una Ah, negligencia médica, damn. no fue un tema, ¿de acuerdo? Es decir, la vacuna no es mala. Ok, no pasa nada. Es sana. Tengo 3 metidas en el cuerpo, No, no, coño. no soy Tengo el... antivacuna, gente. Quiero 4, coño. Quiero 4 ya para tener todos los superpoderes. No, pero fui a ponerme la vacuna Ujú. y no había sitios donde sentarse. ¿De acuerdo? Ah, vale. Eh, yo no tengo aprehensión a las agujas, no tengo nada, pero tengo la tensión muy baja. Ujú, Entonces, hacía, vivo en Asturias, ¿vale? 30 y pico grados, ujú. y eso aquí es una sauna, ¿vale? Sí. 30 y pico grados, tengo la tensión muy baja, me acaban de poner la vacuna, entonces me encontré un poquito mareado y me dijeron, no te preocupes, quédate ahí, ¿vale? Quédate de pie porque no hay De sitio donde pie. sentarse, Joder, quédate pero de tío, pie tiene que y listo. sentar. O sea, es Claro. que. Claro, Pero es que. vale, ahí no caí en el momento. Lo que sí caí fue 5 minutos más tarde. Caíste literalmente, Caí, ¿no? claro, caí literalmente sobre un bloque de hormigón. Caí sobre un bloque Joder, de hormigón tío. y me fracturé el cráneo, ¿vale? Hostias, tío. Entonces, sí, fue una negligencia, no es culpa de la vacuna. Luego no me pasó nada, estoy de puta madre, etcétera, etcétera. No fue una repentinitis, no fue nada, fue una negligencia médica, Sí, sí, que insisto, no fue ¿vale? por la vacuna, sino fue porque, joder, ¿cómo coño no van a Fue tener un porque puto tengo la espacio para... tensión baja, quiero decir, siempre me pasan este tipo de cosas, siempre me pasan este tipo de cosas. Y bueno, me confié y aquí estamos, ¿no? Pero Aquí eso también, estamos. o sea, es normal. Es decir, que cuando te pones también una vacuna, es normal que en los 10 primeros minutos puedas tener síntomas. De hecho, yo, mínimamente, Claro. en la primera, Mm, yo estuve sentado, digo 10 minutos, digo, guau, yo no creo que me pase nada. Me dijeron, tú espera ahí. Yo digo, vale, pues yo mm, espero 10 minutillos. Sí, ya me he puesto la vacuna. Como fui yo en coche yo solo, ten cuidado, espero no sé sí, qué. Digo, no, no creo que no me pase nada. Y cuando ya va 7 minutos, me acuerdo perfectamente, en 5 segundos me mareé. O sea, vale, mm, estaba sentado, me mareé, pero un montón, me quedé hasta ciego. ¿Sabes? sí, Que en plan, que estaba, que sí, sí, parecía sí, que sí, iba a sí, vomitar. ¿Sabes? Es sí, decir, sí, sí. ese mareo fue repetido, me duró un minuto. Fue un minuto muy, muy, joder, mareado, con náusea. Y ya luego al final, eso me subió también muchísimo. Empecé a sudar, sudores fríos. Y ya luego al Mm. final, ya se me pasó. Pero claro, que es normal en la vacuna.
Claro, es normal en todas. Es algo Claro, muy normal. ¿Qué pasa? Que no había asientos. claro Y que, hacía 30 y pico grados. Y listo. Que nadie tenga miedo a vacunarse. Insisto, que nadie tenga miedo a vacunarse. Pero siéntate. no, no. ¿Vale? O sea, asegúrate de sentarte y listo. Ya No, está. hombre, sí, 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 No hay claro, más. es que fíjate, o sea, es que imagínate si yo mismo no me hubiera sentado también y me hubiera ido Mm, directamente, o sea, no, no ir de Claro. pie, pero si me voy con el puto coche y me da el mareo en el puto coche, bueno, pues Mm, la lío. O sea, porque Claro, eso, claro, pero claro. claro, que eso es normal en todas las vacunas, que ahora es que tienes que Sí, sí. sentarte 10 o 15 minutos, que es lo que te dicen, que Mm, porque puedes racionar mal, no te están metiendo un bicho muerto, pero te están metiendo un bicho para que tu mm. organismo aprenda a combatir a ese bicho. Pero Es eso entonces, increíble, a mí me fascina. O sea, la ciencia me fascina. Es una cosa está muy no sé, guay. que está muy guay. La ciencia está muy guay. Me ha gustado el comentario. No, Está no, bien. y No, pues pero me es una recomienda. cosa fascinante. O sea, hemos llegado a tal conocimiento que me parece el brutal, por Dios. No sé. Y yo aquí, pues jugando videojuegos, ¿no? Y hay gente salvando vidas de verdad. Cosa que, por otra parte, también me molesta que ahora esté como este auge de los conspiracionistas y demás. Y la fractura, es verdad, se me olvidó, perdón. Sí, hubo Ah, muchísima sangre. Tuve una contusión. Bueno, y muchas movidas. Tuve hemorragia interna también, hemorragia cerebral interna. Y estuve hospitalizado. Y luego salí. Y no pude streamear porque no podía ni hablar. Y ni podía ver la luz. Y ni podía hacer nada. Y, madre mía. Joder, es y que. listo. No, pero acabaste bien, ¿no? O sea, al final se te arregló todo, ¿no? Que mejor que quede solo Sí, en. a no ser que siga soñando yo, está todo bien, sí. De momento está todo bien. Eso, pero sí, lo que comentaba. A mí, por ejemplo, siempre me gusta, lo que más me fascina, incluso más de la medicina, es el cuerpo humano como maquinaria perfecta de Mm, que tú le metes algo dañino, o sea, se lo metes de mm. manera inofensiva, pero él ya tiene su propio método de defensa para combatirte con eso. O sea, en plan, yo que Mm. sé, el tema de la fiebre también me gusta cómo funciona, en plan, de que tu cuerpo eleva esa temperatura corporal para defenderte de los bichos que tienes dentro. O Sí, sea, en plan, sí, 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 sí. el cuerpo humano es una cosa. O sea, Y nuestros padres de pequeños, no, hay que bajarle la fiebre, hay que bajarle la fiebre. Claro, te duraba la enfermedad 80 días porque te bajaban la fiebre. Y es como, no, la fiebre es un mecanismo de defensa, padre. Déjame estar con fiebre para dejar de estar enfermo. Y bueno, es así. Se pasa mal con fiebre, sí, pero es un mecanismo del cuerpo. ¿Qué le vamos a hacer? no, sí, happens. O sea, yo de hecho me acuerdo que me decían, porque yo también soy muy. A pesar de que yo, lógicamente, la vacuna también me la he puesto, yo confío en la ciencia, yo Mm, no confío en el espíritu divino, pero ya es verdad que confío también en la capacidad de recuperación de mi cuerpo y yo mm. siempre que pueda evitarlo, todo lo que sean medicinas paliativas, o sea, prefiero reducirla en la medida que me sea posible. Rollo, yo qué sé, me duele la cabeza, pues no me tomo un S si puedo aguantarlo. O sea, pues lo mismo, si tengo un resfriado, si tengo fiebre también. Pues entonces yo cuando me puse la tercera, la segunda o la tercera dosis, no me acuerdo, me dio fiebre, ¿sabes? Es decir, pero yo estaba de puta madre, pero claro, yo me tomaba la temperatura y tenía 39 o algo así, y dice, Dios, pero tómate un paracetamol o algo. Digo, por Dios, que no, que yo estoy bien, o sea, si yo ni lo he notado, o sea, pues claro, tengo fiebre, me noto caliente, sí, pero yo estoy de puta madre, déjalo que haga su trabajo, porque yo prefiero tanquearme un poco, por así decir, el dolor, para que luego sí, cuando realmente lo necesite, decir, oye, porque yo cuando estoy mal de verdad digo, oye, ya sí que necesito esto, ¿sabes? Sí que me haga efecto, para que no se cree esa defensa, porque al final el cuerpo creo que quiere defensa también para todo y también defensa a los medicamentos. Entonces prefiero Sí, eso es la sobremedicación. Es decir, eso es. tomarte muchos antibióticos porque vas y se lo pides a tu médico de confianza, ¿no? Tomarte mucho antibiótico. Eso está mal, pero eso es una culpa nuestra. ¿Vale? Lo que tenemos que hacer es ir al médico, nos recete lo que sea, ¿vale? Aunque sea agua, aunque nos recete agua, hay que ir al médico. Y sí que discierne un poco, pues porque sobre todo entrando en esta edad, ¿no? Sobre todo entrando en los 30, hay que empezar a tener mucho cuidado porque la puta madre, un dolor de cabeza, pues ya te digo, para mí fue un golpe, sin más, me desmayé, me quise levantar y obviamente no podía. Vale, y luego, pues eso, mucho dolor de cabeza, me molestaba la luz y no podía hacer absolutamente nada, pues porque simplemente un mareo dije, pues no, no pasa nada, ¿no? Y junto a la negligencia, entre mi estupidez y la negligencia, pues acabó en un No, accidente bueno, grave, así que a ver, fue lo que ahí fue. realmente responsabilidad es suya. O sea, ellos son los que tienen que decir, Sí, oye, tienes que hacer sí, esto. O sí. sea,
no pueden esperar que todo el mundo se sepa los protocolos y los procedimientos médicos, ¿sabes? Es decir, tú eres simplemente un ciudadano, dice que te han un poco obligado a ponerte la vacuna y bueno, tú también querías pues, porque quieres estar protegido, pues estás bien, lógicamente. Entonces es cosa suya. Y joder, eso de que no hubiera asientos me parecía horrible. Pero bueno, pero al final eso, le dan menos recursos a la sanidad, si se recortan sanidad y en educación, por fin pues pasan estas cosas. Sí, es lo que pasa. Una semana más tarde había un montón de asientos donde, donde se hacían la vacunación. Estaba lleno de asientos. Lleno. Una semana o dos. Pusimos una queja, me mandaron unas cartas y tal, no sé qué. Y había un montón de asientos ahí en el parking. Sí, sí. Lo cambiaron. Y ya solo te faltó decirle a buenas horas. Sí, bueno, ¿qué le voy a hacer? Pero bueno, al menos evitaste que eso pudiera pasarle a alguien más, que de verdad. Mm. Pero Sí, sí, bueno. sí. Y ya un poco ya entrando a las charlas, en la recta final de las charlas, ¿algún proyecto futuro así que tenga a medio o largo plazo o que te gustaría hacer? O sea, yo sé que a lo mejor ya Mm, pronto estás ya planteando tu nuevo cambio, pero en un futuro, Sí, así, en un futuro ya digo, medio a largo plazo, ¿que te gustaría hacer? ¿Algo así que tuviera en que me mente? gustaría hacer Sí. el ir hasta Marte y streamearlo, ¿no? Por lo que me gustaría hacer. Pero creo que es inviable de momento. De No momento tengo el sí. dinero suficiente porque es una cuestión monetaria esto. No tengo el dinero suficiente, pero cosas que me gustaría hacer. Casi todo relacionado con lo narrativo o con, no sé, un poquito de tema de radio o cosas así. Mismamente podcast o lo que sea. Pero ya he visto que gusta un poquitín este tema, entonces tiraré por cosas narrativas, seguramente. Igual cambio de opinión en 5 minutos, pero no te preocupes, eso porque es muy normal en mí. El proyectos a futuro no te podría decir en Ni lo que idea, ¿no? son. Oye, Lo que sí que estoy en un clubcillo de lectura con Ujú, una persona que está ahí con el chat y con otra que no, la Kistor ujú. y el Iron. Estoy en un club de lectura en el que, bueno, mandamos a leer semanas de la semana, etcétera, etcétera, una serie de libros, los comentamos, entonces los pasamos muy bien. Eh, pero no es proyecto mío, es proyecto de una de las compañeras. Entonces, Ujú. como proyecto mío personal, no sé, la verdad, o sea, de momento opositar y buscar trabajo ¿Qué es lo dices? único que me Tú preocupa. también estabas opositando? Joder. De momento todavía no, tengo que empezar, seguramente mañana empiece a estudiar este fin de o algo así. Ah, vale, Pero pues bueno, yo también, yo llevo una semana y poco empezando. Chócala. mm, qué Es bien, que yo bien, bien, también bien. he empezado, o sea, llevo ya 6 años sin estudiar y Sí. ahora lo he vuelto a retomar. Es duro, pero bueno, es mejor que seguir trabajando en curros de mierda, es lo que es. Es que es eso, En el es que deprimente es eso. sistema laboral en el que estamos. Joder, es que es un bucle además de te llaman para un año, no te llaman para el siguiente, te tienes que buscar otra cosa, te vuelven a llamar, lo aceptas o no. Son Sí, curros, es lo que dices, son curros. Al sí, final no tienes nada fijo, no tienes proyecto. Y sí, sí, o sea, insistiendo en lo de la edad, es como que ya no te vuelven a llamar de algunos lugares y, y hay que ya sí. buscarse algo fijo, Condiciones lamentablemente. y condiciones en general muy precarias, tanto Mm. a nivel del propio desempeño de los trabajos como de las funciones y Mm. económicamente una Y el ruina. salario, Es muy es una deprimente, o ruina. sea, es muy deprimente, o sea que yo eso, a recomendación de uno de mis moderadores y también buen amigo mío, me recomendó chupar de la dulce teta del Estado, así que Mm. en eso estamos. Mientras dure, mientras se pueda. Mientras se puede, eso es. Ánimo también con eso. Y lo que sí que te iba a decir, que Gracias. una de las cosas que me has comentado, y sí que Mm. el tema de los podcasts, como persona Sí. que le gustan mucho los podcasts, de aquí, por eso hice este, pero me gusta, yo estaba buscando algún podcast, por ejemplo, en el que pudiera escuchar bien lore de los Souls, y hasta ahora hay muy poco mercado Mm. español, o sea, hispanohablante, de este lore que lo cuente bien. Porque yo lo poco que he escuchado era muy corto, era muy poco organizado y me pareció muy que me dejó con ganas. O sea, es decir, digo, vale, Mm. algunas cosas están guay, pero me falta chicha. En inglés sí, en la comunidad inglesa sí que hay mucho más completo, pero como Mm. español, encima, como yo sé que
tú trabajas bien, o sea, que te informa bien y me mola tu estilo, yo sí que te diría que, al menos, aunque sea simplemente lo mismo que hace en Twitch, subirlo a los podcasts, que en realidad es súper sencillo, ¿eh? O sea, en plan que Sí, eso sí que es esto, verdad, eso, sí, es en sencillo. 5 minutos yo subo, en cuando termine, lo subo este podcast. Yo sí que te Ujú. lo, lo pongo también porque yo creo que también me gustaría escucharlo. ¿Sabes? Porque muchas cosas, yo al final, es que yo creo que también es cosa de la edad. Conforme va avanzando, a mí escuchar cosas me cunde mucho. Yo que sé, voy a ir a un viaje, me pongo un podcast. Voy a conducir yo en un viaje, me pongo un podcast. Voy a ir yo al gimnasio, me pongo un podcast. Voy a limpiar la casa, ahí no puedo estar fijando la vista, me pongo un podcast. O sea, es que me cunde muchísimo en muchas situaciones de mi vida. Entonces, yo creo que. La verdad que sí. Es que lo eh, estaba pensando esto, pero hacerlo con otra cosa, sino el, insisto, me gusta mucho el arte. Entonces, algo relacionado con la historia del arte y el mundo de los videojuegos y hablar sobre distintas corrientes, distintos juegos y demás. Lo que pasa es que lleva tanto tiempo prepararlo eso y sí, tengo tan poco con los lore y tan poco con mi vida personal y todo que es eso, inviable. eso es Entonces, normal. O sea, estoy eso. trabajando en ello, pero seguramente sea algo lo que acabe siendo, ¿sabes? Ujú. Sea O algo que sea, acabe siendo, sí. simplemente ya digo, si con que subas, por ejemplo, por probar eso y ya luego si quieres hacer algo más, en plan, lo que ya tienes subido, por ejemplo, a YouTube, subirlo en formato de podcast, o sea, en vez de exportarlo en formato de vídeo, lo pones solo en formato de audio y listo, ¿sabes? Que no hay, Sí, eso lo he pensado, claro. pero me apoyo mucho en lo visual. Ah, vale, claro. Hay muchas cosas que digo, ¿veis aquí? ¿O veis allá? ¿O veis lo que...? Entonces, el Claro. del podcast ahí mirando el móvil en plan, ¿qué veo? ¿Qué veo? Si no veo nada, por Dios. Claro, tendría que describirlo. Sí que me gustaría hacer una cosa que me acabas de dar la idea, ¿ves? Cada 5 minutos puedo... Vale, que sería narrarlo todo, es decir, escribirme todo el lore gameplay narrado, ¿vale? Y luego leerlo, simplemente leerlo. O sea, esto es Dark Souls, esto es lo que va a hacer el personaje, esto es lo que se va a encontrar, esto es lo que veríamos como si fuera podcast. Eso sería una buena idea, pero llevaría mucho tiempo. Eso ya Pero bueno, mucho está bien. tiempo. Pero sí, yo de hecho, ya lo último, porque yo al final, como lo que busco son podcasts largos, yo ¿Mm? fíjate si largo, ahora me pasa directamente a escuchar libros. Y ahora me estoy escuchando la puta saga de The Witcher. Increíble. O sea, hay gente que Qué se lo bien. ocurra mucho, ¿eh? O sea, poniendo sus sonidicos y efectos de sonido también de fondo, se hace muy ameno. O sea, incluso poniéndole interpretación a los personajes. Yo estoy flipando. O sea, está bastante guay. Y digo, porque claro, era Qué algo guapo. que no fuera algo que me quisiera leer, porque quiero, o sea, sigo leyendo cosas aparte, pero digo algo así un poco neutro de que me pueda llamar la atención, y digo, pues The Witcher. Y la verdad que está bastante guay. O sea, libros se escuchan bien, que hay mucha gente que dice que abandona los libros por el formato del audio, pero aunque sea tentador, quiero seguir leyendo. Entonces, es algo que me guste, pero eso, de hecho tengo en un futuro pensado leerme también los libros de eso. Y de hecho a mí también, como me gusta el tema de interpretar, el tema de podcast y demás y radio, alguna vez he pensado, digo, en plan, los propios libros que yo vaya a leer, narrarlos y subirlos. Pero claro, eso requiere mucho tiempo también. Y claro, Tiempo y garganta, porque te aseguro sí, que sí, te sí. quedas seco. Te Es quedas mucho. O seco. sea, como gustar, me Es una gustaría, locura. pero eso sé que también Mm. lleva mucho tiempo y bueno, simplemente como opciones. Si alguna algo de las charlas que hemos tenido te puede ayudar en un futuro proyecto, yo con eso me doy por satisfecho. Qué guay, qué guay, qué guay. Pero eso, si vas a narrar algo, entrena mucho la voz porque madre mía, es que te deja seco. No, sí, Te sí, deja lo, seco lo eso. sé. O sea, si ya de por sí de estudiar me estoy quedando sin voz, ¿eh? Poca broma. Parece que de ¿Sí o estudiar, qué? ¿cómo coño de estudiar te quedas sin voz y sin salida? Pues sí, porque al final el método al menos que yo estudio es todo diciéndolo en voz alta, para que así me entre más en la memoria. Y si me quedo seco, Ya. literalmente me bebo 2 putas botellas de casi 2 litros al día, exagerado, una locura. Pero, pero eso, o sea, que sí. De todas formas, he trabajado ya también mucho tiempo con la voz, tanto a nivel de actor, que soy también actor por hobby, y luego Qué guay. profesionalmente. Profesionalmente también he tenido que hacerlo como de teleoperador, o sea que el tema de la voz Ah, la aguanto por horas. No, sí, no me sí, queda también he otro estado de remedio. teleoperador. También he estado de teleoperador. Qué Sí. sacrificio, chaval. Joder, bueno, Pero bueno, eso es sacrificio mental, madre mía. sí, 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 sí. Eso también daría para hablar, pero otras 2 horas y eso sí, Largo y encima. tendido y feo, además. Largo y Es tendido y feo. O sea, no. exagerado. Mal. Pero bueno, pues ya por aquí, ahora que has visto en tus carnes cómo es el podcast, Mm. Gabriel, si pudieras elegir que viniera alguien aquí, quien sea al programa, ¿a quién te gustaría ver?
O precisamente ahora que la has visto y dices, tío, no se lo recomiendo a nadie. O sea, qué basura. No, que va, que va, que va. Me ha gustado mucho cómo lo has llevado. No ha habido momentos ahí vacíos ni incómodos. Ha estado muy guay. Ha estado muy redondo, la verdad. Bastante correcto, como en plan, voy a leer un libro de cómo hacer un podcast. Pues aquí tienes. Esto es una representación de ese libro. Gracias por la Está parte que me correcto. toca. ¿A quién me gustaría ver? Déjame pensar, porque no es como si yo conociera mucha gente, la verdad. O sea, sí que conozco, pero tampoco Ya digo, es en una plan, a lo locura. mejor simplemente, ya digo, puede ser todo tipo de personas. Lo mismo puede ser alguien que no se dedica a la creación de contenido, si se dedica mejor. O sea, en plan, a lo mejor me puedes decir a tu madre y decir, guau, mi madre me encantaría verla aquí. ¿Te ¿Sabes? Pero a lo imaginas? mejor. Ah, y puede ser un tipo de persona, o sea, buah, bueno, pero es que estuvo en un podcast justo ayer, porque estaría increíble. Es que justo antes hablamos de conspiraciones y me acabo de acordar que no sé si lo sigues, pero hay una cuenta que se llama Conspiracionistas Out of Context. Sí, Bueno, sí. me fascina, o sea, me fascina. Yo estoy enamorado. Creo que es la mejor cuenta de Twitter que jamás ha existido. He visto Pero algo sí, así. alguien en vez del mundo de creador de contenido de aquí, de creador de contenido de Twitter o algo así, estaría muy guay porque Twitter sigue teniendo una tirada, algo importante, Sí. algo bonito y demás. Y hay gente que hace humor, hay gente que divulga, hay gente que simplemente es tuitera de ser tuitero sin Sí, más. sí, sí, sí. Entonces, algo que se salga dentro de los cánones de ser streamer, ser youtuber o ese tipo de cosas. Eso, Ujú. bueno, ¿por qué no? Un futbolista. Ya está, tráete un futbolista, ya está. Un futbolista, ¿Por joder, qué no, no? con con Sí, lo poco que me gusta el fútbol. O sea, tráete el yo. Piqué y listo, porque ya está, ahí tienes un tema No, bastante pero, interesante de hablar. joder, justo con lo del fútbol, o sea, con lo mal que me llevo yo con el fútbol. O sea, yo ahí jugarlo, bueno, de vez en cuando medio te lo puedo comprar, que llevo años sin jugarlo, pero eso. Pero hablar de fútbol me aburre muchísimo, es un topic que simplemente Ya, eso. es Ya, una cosa muy joder, yo loca. no sé cómo hay tanta gente, pero eso, puedo ganarme enemigos, me da igual, o sea, simplemente soy así, o sea. Mira, ahora que la veo, hay una chica ahí llamada Emshi que trabaja en traducción y demás. O sea, tú ves Netflix subtitulado, Ujú. pues porque ella trabaja, ¿no? Porque ella trabaja más que tú. Hostia, es Entonces, traductora. alguien que trabaje también en algún tipo este tipo de trabajos ocultos y demás, eso sí que mola mucho verlo. De... Ese tipo de trabajos invisibles que no Ujú. sabes muy bien de quién lo saca, pero alguien lo tiene que hacer porque eso es mano de obra humana, de Ujú. momento. Entonces, De hecho algo así también y te iba a demás. decir que eso también es algo que ya estamos, que ya se está haciendo, porque precisamente la semana pasada vino un tuitero. O sea, es decir, eso por Ah, ejemplo que vale. comentaste. Y también, también busco Mm, gente, que por eso también te decía, busco gente que esté como detrás de las cámaras. O sea, por ejemplo, aquí mm, pasan editores de streamers grandes, o sea, bueno, de los más grandes que ha venido el editor de Yo Juan, por ejemplo, ha venido el editor mm. de vídeo de Canecro, también de Kiri, ¿sabes? Que es un streamer de In Real Life. O sea, es decir, que también me gusta sobre todo, o sea, los streamers también, pero también le doy importancia a la gente que está detrás de la escena, que hacen eso, pues, Claro, editores, claro. diseñadores, o sea, que todo eso ya también lo tengo en cuenta. Por eso te decía, si tienes a alguien que creas También que merezca la pena o que podría ser... siguiendo, por ejemplo, con el tema de editores, tienes el editor de Chuso, el M Monogatari, que él Ujú. tiene que trabajar un montón y encima con el contenido de Chuso, que tiene que ser, ¿no? Lo que tiene que ser. Entonces, bueno, si Sí. quieres seguir con tema de editores, también tienes al M. Eh, ¿Quién más? No sé, También es han que venido hasta hay community mucha manager. gente. Community manager de algún de Community manager, eSports. nada, ¿Sabes? En pero plan, eso, vino loco. un community manager. Y eso, en plan, estoy buscando como todo. Al final todo eso es creación de contenido. Todo lo que esté en internet, todo al final lo que sea creación de contenido o ayude a la creación de contenido, lo traigo. Digo, por si tenía alguna recomendación, digo, puede ser streamer, puede ser perfectamente lo que has dicho, editor, o, o eso, o quien simplemente te dijera, que también puede ser perfectamente alguien que no conozcas, ¿sabes? Que puede decir, yo qué sé, pues me gustaría ver aquí a Ibai. No va a pasar nunca, pero bueno. No, pero por ejemplo, el club de lectura que te dije antes, por Ujú, ejemplo, el que lo tengo con Keystorm y con Iron, puedes entrevistarla a ella también, que él es una chica muy maja y demás, es psicóloga y demás, entonces
Podéis hablar de un montón de temas. Al propio Iron, que es no-hitter, por si quieres entrevistar a un no-hitter en plan de que sigue con ello, que él realmente sigue con ello y saber más de ese tema. Además, él también tenía un podcast, es streamer y tal, es muy bueno comunicando, tiene un acento gallego precioso. Grande Iron. El acento gallego está chachi también. Igual que el andaluz, porque lógicamente... Entonces sí. Igual sí que llamaba a uno de ellos dos, ¿eh? Fíjate. Sería una apuesta bastante buena porque el Easton está con el club de lectura, que ya verás que guay va a estar. Y luego Iron está con el tema de No Hit, que también es bonito saber y tener muchas preguntas, sobre todo si no lo has jugado. Vale, yo me voy apuntando. Yo aquí todas las recomendaciones que me hagan, yo las apunto. Y eso luego, conforme lo vaya pudiendo gestionar, o sea, que puede ser que de aquí... O sea, de hecho, tu nombre salió el año pasado. O sea, en plan... El año pasado. Salió porque hubo gente que también te seguía, porque eso, porque al final todo esto surgió porque me hiciste tú una raid hace mucho tiempo, hace un año o algo así, y a partir de eso, la gente se quedó con tu stream, y a mí también me caíste bien, y te mencionaron alguna vez. Entonces, de ahí surge esta charla. Entonces, puede que sea contigo, pero todo lo apunto aquí. Me dijiste Iron, MG y M, ¿no? O sea, ¿cómo era exactamente el editor de Chuso? Me has dicho cómo se... M Monogatari. M Monogatari. Sí, creo que sí. Y tienes... Bueno, también tienes yo tengo un artista en el canal para las miniaturas, que es Qnix y tal. Trabaja muy bien. Podrías ver un poquitín lo que es una persona que se dedica a hacer emotes y cosas así. Saber cómo es ese mundo. Estaría muy guay. Pues creo que, fíjate, artista, ha venido algún streamer que es que ya también es artista, o sea, que ha estudiado arte, que también hace su propio emote y tal, pero no un artista que haga a alguien. Entonces, bueno, también puede ser interesante. ¿Cómo me has dicho no es que me haga a mí, él es simplemente que yo le pago porque él hace sí, porque haga un trabajo. Un diseño, y sí. Vivi también, Vivinian, que además es no-hitter y artista, o sea, lo tiene todo. Hay mucha gente. La verdad que cuando me pongo a pensar hay mucha gente muy guay que tengo alrededor, así que pueda venir y demás. Pues yo me lo dejo aquí apuntado a todo y ya luego que me dejen en visto otra cosa que yo al final le puedo proponer, pero si no responden, pero eso, yo lo dejo todo apuntado. Y eso, que siempre al final la lista se acaba. O sea, que de hecho para la semana que viene no tengo a nadie. Pero eso, ya ahora sí, luego iré preguntando de toda la lista y poco a poco. Y siempre está bien tener recomendaciones. Y bueno, Gabriel, pues este ya es el final. Y para el final, como yo soy una persona horrible para cerrar las charlas, decidí que es mejor que la cierren los invitados. Entonces, te dejaré a ti que hagas el cierre de la charla, que puede ser una reflexión, una conclusión, pero no tiene por qué ser puede ser perfectamente algo intenso, como una frase de Paulo Coelho, como que puede ser que hoy te has levantado con los pantalones cagados. Entonces, como tú quieras, te dejo que cierre la charla como tú quieras. Vale. Hay gente que digo, me hizo mucha gracia el anterior, que dijo, condeno el Estado de Israel. ¿El Estado de qué? No conozco ese país. No conozco, no lo ubico. No lo ubico. ¿Israel? No. Sí, entonces, lo que sea es perfectamente aceptado. Nada, yo lo único que podría decir es el disfrutar de vuestra vida, el hacer las cosas que queráis, siempre en una medida responsable. Y si vais a salir de fiesta, antes de nada, llenad una botella de 1 litro de agua y ponedla en la entrada si podéis. Así, cuando entráis, os la bebéis y en la camita. Oye, pues mira, espectacular. Para que la gente sepa llevar un poquito, no le afecte tanto luego la deshidratación post-borrachera. Pues, claro, es así. Señor Gabriel, muchas gracias por haber venido por aquí. No sé cómo prefieres que te digan, ¿Ramiro o Gabriel? Gabriel. Gabriel, ¿no? Vale. Sí. Pues señor Gabriel, muchas gracias por haberte pasado. La verdad es que la charla bastante guay, o sea, me ha parecido bastante guay. Y espero que te hayas pasado guay, la verdad. Sí, la verdad que sí. Yo me lo paso muy guay en estas cosas. A mí me encanta hablar, soy una persona que se sienta, habla y si hay cerveza mejor, pero se siente y habla mucho. Oye, yo no te he dicho que no te trajera cerveza, ¿eh? En plan, yo cogí agua porque yo soy de agüita, pero podía haberte cogido. Hay gente que se ha puesto su cafecillo, ¿sabes? A lo que... Es verdad. Lo quería. Ya para la próxima, para la vuelta, te toca la cerveza. Te lo recordaré, que yo de estas cosas no me olvido. Dale. Perfecto, ahora bien, pues tío, que tenga buena noche y gracias de nuevo por venir, tío. Y buenas noches a todo el mundo y espero que lo hayáis pasado muy bien. Venga, buenas noches.
Hasta luego.